Érase una vez una historia en la que conocemos a Lai Shao, el de esta historia. Este hombre nos cuenta que lleva una vida de ensueño, viviendo en la mejor clase, con una hermosa esposa. El protagonista nos dice que todo lo que ha conseguido ha sido por su abuelo. En el recuerdo de los últimos momentos de la vida de su abuelo, este le cuenta que perdió todo su dinero en el juego. Ese mismo mal se lo heredó a su padre, así que le pide a su nieto que se mantenga alejado de ese mundo. El protagonista se lo promete, pero su abuelo le dice que a los 23 años podrá casarse, y que no se deje doblegar y le ordene que le enseñe el dedo corazón. Regreso al presente. El protagonista consigue descifrar lo que su abuelo quería decirle, aunque no de la mejor manera. El protagonista nos cuenta que su hermano pequeño se metió en el juego, y para pagar una deuda que tenía su hermano, se unió a la familia con la que se casó. Aunque le desprecian, a pesar de estar casado, nunca se ha acostado con su mujer. Su mujer se despierta y dice encontrarle despierto. El protagonista le cuenta los secretos que ha descubierto mientras realizaba las tareas domésticas. Sin embargo, la chica solo se queja. Pero el protagonista aprovecha la situación para decirle que le preste 50,000 para salvar a su hermano. Sin embargo, la mujer le golpea y le dice que no puede prestarle tanto, así que lo saca de su habitación. Así es como el protagonista llega al lugar donde tienen a su hermano con una bolsa. Cuando llega, pregunta al jefe que deje ir a su hermano y le dará el dinero. Libera a su hermano, y el protagonista le pide que siga adelante cuando están solos. El protagonista suplica al jefe que le deje trabajar para él. Así que después de hablar con él, el tipo acepta. Y su primera orden que le pide, para cortar un dedo a una chica que tienen como prisionera. El protagonista se dirige a cumplir su encargo, sin embargo ante las lágrimas de la chica y el deseo que ésta tiene. La protagonista cortó la cuerda que la mantenía atada a la chica, así que una vez hecho eso, ambos van a correr delante de la banda criminal. Pero la chica se escapa del protagonista y le da una patada en la entrepierna. Todo esto era una prueba. La chica se queja y el chico se burla de la situación. Así es como el novio de la chica y su secuaz dan una paliza al protagonista por agarrar a su novia. Después de esto, el protagonista se siente asqueado, y el jefe de la banda solo se burla de su deseo de querer pagarle con el servicio. Así que le da una semana para devolverle el dinero, o irá a por sus padres. El protagonista se enfada porque han utilizado a su hermano, así que lo sacan de allí mientras se burlan de él, así que bajo la lluvia. El protagonista empieza a maldecir su vida, y cómo a pesar de ser médico titulado tiene que soportar humillaciones de la familia de su esposa. Incluso le pide a Dios que le parta un rayo, y Dios le responde, morir en ese lugar, pero despertar en un lugar paralelo donde recuerda la vida de muchos. Despertar una vez más en su cuerpo, aunque llamando a su maestro, impresionado de que su cuerpo no tiene quemaduras o contusiones. Comienza a meditar, ya que siente que tiene un enorme potencial, por lo que se plantea poner a prueba lo que vio y sintió, entrando con furia al escondite del jefe de los bandidos, devolviendo la amenaza porque se metieron con su familia. Así que el jefe envía a sus hermanos, y el protagonista en unos instantes los noquea. Emocionarse. Y amenazando al jefe, el jefe se humilla y le ofrece todo el control y las chicas. El protagonista afirma que está casado y niega la oferta, pateando al bandido. Y por la mañana se emociona porque después de 5,000 años se ha reencarnado por la tarde, en casa de los padres de la esposa del protagonista. Recibe la visita de un tipo que ha adquirido una obra de arte valorada en $500,000. El tipo enseña la obra a toda la familia. El padre de Yanrin. La esposa del protagonista se llama Yanrin. El padre del chico, Yanrin, su mujer, se emociona y le felicita, al igual que a las demás chicas. Cuando Yanrin entra, el tipo que estaba de visita se limita a burlarse. Los padres de Yanrin le regañan por sus malos modales, pero no se inmuta. Aunque el protagonista no se inmuta, además de decirle al buscador de tesoros visitante que su obra es falsa, desatando la furia de su familia política y del tipo. Su suegra le pide que se disculpe por sus palabras, porque el tipo es un famoso director de reliquias. Entonces el director le pregunta por qué cree que es falso. El protagonista le dice entonces que el detalle artístico es estupendo, pero que la firma del autor no coincide con su edad, dejando al director en dignidad. Entonces su suegra y Yanrin intentan hacerle cambiar de opinión, pero el protagonista se niega, así que el protagonista le revela que debajo del cuadro había otro, que aparentemente estaba maldito. El protagonista pregunta al director si ha sufrido accidentes desde que la tiene. Arrojando arroz sobre el cuadro lo mismo, se volvió negro, asustando a todos los presentes. Benny entrega el cuadro purificado al director. El director le agradece el favor y se despide, así que Yanrin tira de él antes de que el protagonista se vaya. Se ducha, y luego sale corriendo porque Yanrin gritó, aunque después de contarle lo sucedido.
El protagonista se sorprende de lo guapo que es el protagonista. Por la noche se divierten con un detergente al día siguiente. El protagonista estaba haciendo tareas domésticas, cuando el director llega y se lo lleva, porque un primo suyo tuvo el mismo problema con el cuadro. Al llegar a casa del primo, cuando el protagonista llega ve que el viejo está cubierto con el mismo mineral negro. Los familiares le informan de la situación y desconfían del protagonista. Pero ante la negatividad de los familiares, el anciano, como un zombi, se levanta, sorprendiendo a los presentes. El anciano empieza a echar espuma por la boca alarmando a su hijo. El médico intenta sedarle, pero el protagonista le dice que lo matará, ganándose insultos del hijo del viejo echándole del lugar. El protagonista se marcha enfadado, mientras el director intenta detenerle. Pero cuando se marcha, sufre una situación embarazosa con la nieta del anciano, que le pregunta por su abuelo, así que el protagonista le cuenta lo que le va a pasar. Así es como el anciano empieza a sufrir todo lo que el protagonista denunció, asustando a su nieta y a su hijo. Entonces el médico culpa de todo al protagonista por su mal presagio. Entonces, la nieta del anciano se lanza sobre el protagonista rogándole que le salve. El protagonista acepta. Entonces el médico le reprocha que no haya hecho nada. La chica dice que confía en él, y pide a sus padres que también confíen en ellos. Entonces el padre de la chica le da la oportunidad de hacer algo, y le amenaza si le hace algo malo al viejo. Así que el protagonista acepta acomodar al anciano, y sacando unas agujas de plata de su bolsillo. El médico se mofa del método tan obsoleto como la acupuntura que planea utilizar el protagonista. Así que el protagonista llena la aguja con su poder clavándosela al anciano en la cabeza, alarmando al hijo del nieto, a su mujer y a su hija, mientras el médico sigue burlándose. Pero el protagonista les tranquiliza diciéndoles que el anciano está bien, deteniendo la epilepsia del anciano. El médico se atribuye el mérito de su sedante, pero el protagonista solo piensa en su mente lo estúpido médico que es, añadiendo que la energía clave para la vida eterna es el enemigo de los espíritus malignos. Así es como el anciano se libera de todos esos espíritus, recobra la cordura e impresiona al doctor, y hacer felices a su hijo y a su nieta. La mujer del hijo del anciano se disculpa ante el protagonista y le da las gracias. El protagonista se muestra humilde, pero dice que la enfermedad no está curada. El médico, curioso, extrae la aguja del cerebro del anciano, provocando una hemorragia que asusta a los familiares. El médico analiza la aguja del protagonista y la tira al suelo, burlándose del método que utilizó, iniciando un ligero enfrentamiento entre el protagonista y el médico. Aunque al final el hijo del anciano ordena a su secretaria que eche al médico de casa, dar todo el mérito al protagonista por la recuperación de su padre. La secretaria saca al médico y este se marcha con una rabieta. La nieta del anciano pregunta al protagonista por qué mencionó que la enfermedad de su abuelo aún no se había curado. Así que el protagonista les dice que tienen un cuadro de aura negra, dejando impresionados a todos los familiares, lo que afecta a la salud del anciano y a la mala suerte de la familia. Así que la mujer del hijo del anciano le enseña el cuadro, por lo que el protagonista afirma que ese es el cuadro. El protagonista vuelve a utilizar el método del arroz, sorprendiendo a todos. Así que el agotado protagonista les recomienda que no compren este tipo de cuadros de origen desconocido, y les ordena que dejen descansar al anciano. Así que en agradecimiento el hijo del anciano le da tarjeta de cuenta de ahorro, pero al principio no quiso aceptarla. Una vez en el coche, el protagonista le dice al director que tenga cuidado con esos cuadros, como alguien puede estar detrás de su familia. Sin embargo, los Tanks Butler pide ayuda al protagonista con un asunto familiar, y aunque el protagonista parece dudar, el director le convence. En casa de los padres del protagonista, se nos muestra que el padre del protagonista está pegando a su hijo menor por ser jugador, aunque su mujer no se lo permite, ya que el padre no tiene derecho al haber sido heredado por él. Así que mientras las cosas normales de la familia suceden, llega el protagonista, y es recibido con mucho afecto. El protagonista se dispone a prepararles pescado, y les da una bolsa, con un montón de dinero que se cayó de su chaleco, impresionando a todos por la cantidad. Si los padres aterrorizados del protagonista, agarra cama el protagonista, y con mucha desconfianza, acusándole de robo. Sin embargo, el protagonista lo niega diciendo que fue por el trabajo de salvar a un anciano, diciéndoles que aunque les dio 100,000, aún tiene 1,000,000 más. De camino a casa, el protagonista recibe un mensaje en el móvil de su mujer, algo comprometedor, siendo que ella parece ser infiel. Cuando llega a casa, entra en su habitación. La encuentra vistiéndose. Cuando lo ve, grita de horror. Esta situación se convierte en el catalizador para que la suegra del protagonista empiece a insultarle e incluso a decirle lo mal que se va a morir. Así que la protagonista le dice que si cree que es un mal yerno, entonces le pedirá el divorcio.
provocando más rabia en su suegra, que grita al protagonista con más descaro, acusándole de ser infiel y de que no debería haberse fiado de la adivina que le dijo que le dejara casarse con su hija. El protagonista estuvo a punto de responder que no debía preocuparse por la reputación de su hija, cuando Janrin le tira del cuello y le arrastra a la habitación, gritando que solo estaban jugando. En la habitación, el protagonista pregunta por la adivina, y Janrin le cuenta la razón por la que aceptó casarse con él. Resulta que hace 20 años, mientras paseaba con su familia, un anciano diagnosticó a su abuela que tenía una enfermedad incurable de aura negra y que moriría. El padre de Janrin no le cree y empieza a insultar al anciano. Entonces Janrin le pregunta si puede curar a su abuela. El anciano le dice que sí, y le da 2 pastillas con las que vivirá 18 años más. Y también le dice que se casaría con el protagonista y que estaba destinado a llevar una vida maravillosa. La niña dice que no le dieron importancia, pero al ver que se cumplía la historia de su abuela, creían que se casaría con el protagonista, aunque al final solo se sentiría decepcionada porque él no cumplía sus expectativas. Entonces la protagonista confiesa que el anciano era su abuelo, quien la había engañado, y para justificar las pastillas, le pregunta si realmente cree que esas pastillas le dieron más años de vida a su abuela, dejando a Janrin confuso. Así que el protagonista dice que puede conseguir algo parecido, arrojándose sobre ella, preguntándole si sufre dolores abdominales, y para curarla le roba un beso, aunque le da su energía para curarla. Se lo quita y empieza a toser, escupiendo una cosa negra, y con la misma mano estaba dispuesta a abofetear a la protagonista. El protagonista se transporta en un coche mientras piensa en cómo será su mujer. Vemos que los Tanks Butler lo llevan a casa de su cuñado. Al entrar, el protagonista se fija en unos amuletos que hay en la puerta de la casa. El mayordomo los presenta con su hermana y su cuñado, y el protagonista empieza a preguntar sobre lo que les ha pasado, y al cabo de un rato, el protagonista les cuenta que un perro suyo había muerto, y les dice el lugar exacto donde estaba enterrado, sorprendiendo al cuñado del mayordomo, quien le dice que el perro murió de una extraña enfermedad. Pero el protagonista comenta que no se trataba de una enfermedad, sino de algo llamado Jinn. El protagonista comienza a seguir un camino de aura maligna que le conduce al patio de la casa, así que le pide que excave bajo una de las paredes de la casa y encuentre lo que estaba atrayendo la energía maligna. El hombre, sin pensárselo 2 veces, acata la orden. El mayordomo intenta interrogarle, preguntándole si no es algo tan exagerado, pero el tipo dice que no tiene otra opción, llamando a uno de sus trabajadores. Trajeron una excavadora con la que cavaron un profundo agujero en el patio. Encontraron una caja enterrada. El tipo pregunta al protagonista si eso es lo que atrae al mal. Así lo afirma el protagonista, en que un tipo corre con gran desesperación, interponiéndose entre él y el dueño de la casa. Llega al fondo del agujero y coge la caja de las manos del trabajador. Abrazándolo desata una enorme cantidad de energía maligna. Sin embargo, el protagonista le golpea en la nuca, dejándole inconsciente y haciéndole expulsar una cosa negra. Así que el protagonista les dice que ese tipo está poseído por algún tipo de espíritu maligno, así que mejor dejarlo así. Cuando abra la caja, el protagonista encuentra un papel con la fecha de nacimiento de la hermana y el cuñado del mayordomo. Entonces el protagonista les cuenta que alguien quería arruinar a su familia, aunque se trata de una maldición que solo se deshace quemándola. Entonces, el protagonista clava una aguja en la mano del hijo de los dueños de la casa, extrayendo del cuerpo de este una sangre negra. Los propietarios de la casa le agradecen todo lo que hizo por ellos. Le ofreció 10 millones, pero el protagonista no quiso aceptar. Entonces el mayordomo piensa que deberían regalarle un coche. Y aunque el protagonista no acepta, el cuñado del mayordomo accede a regalarle un coche. En casa, el protagonista piensa en abrir una tienda para atender estos casos, pero que llegue Janrin, y tienen una conversación sobre el divorcio. La protagonista dice que lo mejor para ella es no ocultar sus romances con otros hombres, y que como su abuelo la engañó, no es necesario mantener esa relación. Pero ella le detiene y le dice que no quiere, porque está agradecida a su abuelo por haber salvado a su abuela, y también siente algo que no le permite dejarle marchar, aunque estas palabras le dan ganas de vomitar, provocando el asco en la cara de la protagonista. Ante los vómitos de Janrin, el protagonista le dice que informe a sus padres de que está embarazada de otro, pero ella quiere excusarse. La protagonista promete devolver todo lo que le presten. En eso llega su suegra, enterada de que realmente iban a divorciarse. Estar conmocionada, aunque viendo llorar a su hija, comienza a gritar a la protagonista por haber acosado a su hija, pero Janrin dice que es culpa suya, y coge al protagonista del brazo y le dice que no la deje por culpa de su hijo. Entonces la suegra del protagonista empieza a insultarle por aprovecharse de su hija, y ahora es tan irresponsable por mi parte de querer responder por el bebé.
El protagonista discute con ella, alegando que el bebé no es suyo. Al cabo de un rato, Janrin les detiene y les dice que no está embarazada. Por la mañana, el protagonista llega a casa de los Tang para continuar con el tratamiento del anciano. La nieta de este ingrato le pide que se quede a cenar, pero el protagonista no acepta. Se va de allí, de camino a la salida. El mayordomo le da el coche que le regaló su cuñado. El protagonista se siente algo incómodo porque parece un coche caro. La protagonista piensa en la enfermedad de Janrin, que no le permite acercarse a los hombres sin que ella vomite, considerando que se produce. Así que decide recogerla en la universidad. Mientras Janrin ordena unos papeles, un estudiante le propone matrimonio. Ella le rechaza, diciendo que está casada y que él es estudiante. El tipo insiste en que puede divorciarse de él y que su marido es un perdedor. Janrin le rechaza y se dispone a marcharse. Pero el tipo la coge de la mano y tira de ella hacia él, y la aprieta hasta que ella lo acepta. Sin embargo, antes de la lucha de Janrin, su maldición actúa y ella lo vomita, haciendo que el tipo empiece un drama por su camisa. En ese momento, el protagonista llega en su coche, impresionando a todos por el coche y aún más. Cuando es el protagonista quien sale del coche, impresiona a Janrin. Entonces el protagonista le dice que suba. El tipo reclama al protagonista por llevarse a Janrin cuando se le estaba declarando. Pero el protagonista solo se burla de ella diciéndole que no es digno de ella. Janrin coge del brazo al protagonista y le llama marido. El alumno empieza a quejarse, pero el protagonista solo se burla porque estaba como avergonzado delante de todos. En el coche, Janrin le da las gracias por salvarla de aquella situación. Pero ella le reprocha haber alquilado ese coche solo para eso. Pero el protagonista dice que fue un regalo. En ese momento, el director de reliquias llama al protagonista y les invita a una cena con el secretario de salud porque el protagonista quiere abrir una clínica y sería bueno tener contactos. Además, este hombre tiene un familiar con una enfermedad que ningún médico ha podido tratar. Al llegar entonces al hotel, el protagonista se reúne con el secretario de salud y el secretario de seguridad pública. Tras las presentaciones y formalidades, le pregunta qué le pasa. El obeso menciona que su mujer tiene úlceras cuando cambian las estaciones. El protagonista le dice que posiblemente se deba a su propia enfermedad. El obeso menciona que después de tanto tiempo es posible que se infecte. El protagonista procede a analizarlo y diagnostica que no es algo tan grave, pero que su enfermedad se localiza en sus partes íntimas debido al mal cuidado que les da. Se avergüenza un poco. El protagonista coge entonces una de sus agujas, la baña con el vino y le pide al obeso que se tumbe y enséñale la barriga. El protagonista se clava entonces la aguja en el vientre, impresionando al obeso de que su irritación ha desaparecido, así como el secretario de Seguridad Pública. El director de reliquias lo mira algo incrédulo y le dice que tenga cuidado con ese hombre, pero el protagonista le dice que está bien. Luego vemos cómo el obeso y el alto van al baño a comprobarlo, impresionando al obeso porque realmente había funcionado. Tanto es así que le pide al hombre alto que lo mire, aunque éste le dice que no lo hará. El hombre obeso llega con el protagonista y le da las gracias. Incluso el hombre de la seguridad pública lo eligió para su trabajo, y después de un tiempo, el protagonista acepta ir al día siguiente a ver cómo está la mujer del obeso. Por la noche, la suegra de la protagonista no encuentra la llave de su casa, y entonces llega el protagonista en su coche, con un montón de vástagos. Y como siempre con esta señora que me empieza a caer mal. Ella empieza a humillar e insultar al protagonista por haber alquilado ese coche. El protagonista le dice que se lo regalaron, y duran un rato, hasta que la suegra se mete con su familia. Despertar la ira del protagonista pidiendo a su suegra que no vuelva a meterse con su familia. Cansado de la discusión, el protagonista sube a su coche y se marcha, llegando a un cajero automático para sacar dinero para pagar a la familia Chong. En ese momento, un agente de policía le detiene por ser sospechoso. Al pedirle que le acompañe a la estación, la cara del protagonista no puede reflejar más ese sentimiento de decir: ¿y ahora qué más me puede pasar? En comisaría, la policía empieza a interrogar al protagonista llamándole ladrón pervertido. El protagonista, todo confuso, no entiende por qué le detienen si es inocente, teniendo una discusión muy divertida con el agente, quien procede a hacerle algunas preguntas, generando mucha pereza en el protagonista para contestar. Ni siquiera duraron 2 preguntas. Cuando ya estaban discutiendo de nuevo, el protagonista se queja de que fue detenido sin pruebas, solo cuando sacaba dinero del cajero automático. Siguiendo con las preguntas. La chica se enfada porque el protagonista la llama indirectamente incompetente. En eso otro agente entra por la puerta aclarando que todo fue un error. Pero encuentra una escena del agente, haciendo una llave con el protagonista. El agente se disculpa ante el protagonista por haberle retenido toda una noche por error, aunque el protagonista la ignora.
Y cuando la agente intenta quejarse de su falta de modales, el protagonista se enfada y la aparta. En ese momento el protagonista recibe una llamada de su hermano menor. Le llama llorando pidiéndole ayuda, porque su novia le había sustituido, y ahora su nuevo novio buscaba a alguien para darle una paliza. El protagonista sube a su coche preguntando a su hermano por su ubicación, saliendo sin embargo a toda velocidad. El hermano del protagonista es encontrado por el nuevo novio de su novia, y trae consigo a su hermano mayor, y otros dos, culpando al hermano del protagonista de molestar a su novia. Cuando el chico intenta defenderse, el hermano mayor del matón lo golpea contra la mesa, y luego ordena a sus hombres que lo eliminen y le den una lección. Cuando lo estaban pateando, llega el protagonista, en su coche barriendo todo el establecimiento de comida y atropellando a todos los matones. El protagonista recoge a su hermano y se dispone a marcharse con él. En ese momento el nuevo novio de la chica se queja al protagonista por atacarles, pero el protagonista se limita a decirles que él empezó primero. Así que el protagonista lo coge por el cuello y lo tira al suelo. Entonces, el hermano mayor del matón y sus hombres se abalanzan furiosamente sobre el protagonista. Sin embargo, los derrota sin dificultad. Y que el hermano mayor del matón coja una botella para atacar al protagonista por la retaguardia. Pero el protagonista le agarra y le lleva al suelo. El tipo amenaza al protagonista, mencionando que pertenece a una banda de un peligroso casino, por lo que ante la amenaza, el protagonista amenaza con romperle el brazo. Y que la policía llega y detiene la pelea. El protagonista y su hermano son llevados por la guardia del colegio a una habitación donde le sujetan y le amenazan con hacer expulsar a su hermano por todo lo que ha provocado. El protagonista se limita a burlarse, insultar y humillar a todos los tipos que intentan amenazarle. Pero que entra el policía, el mismo que había sujetado por error al protagonista. Ella se sorprende de ver al protagonista y el protagonista se sorprende de verla a ella, el hermano mayor del matón. El agente le cuenta que el protagonista llegó en su coche y atropelló a todos. Y el protagonista se justifica en que solo quería defender a su hermano. El agente les dice que eso no les interesa y regaña al guardia por retenerlos allí. Y también le pregunta si sabe algo de un profesor desaparecido. Aunque parece estar involucrado, solo niega saber nada. Y el hermano del protagonista le dice que sabe algo. Entonces el hermano mayor del matón le amenaza, pero el policía le convence para que lo cuente. Le dice que les oyó hablar de ese profesor porque el tipo que le robó la novia estaba enfadado porque no le aceptó y la mandó a matarle. El joven dice que sin pruebas no pueden culparle, pero el policía lo niega, ya que es el único sospechoso. En ese momento el guardia cierra la puerta de la habitación, y los chicos de la banda atacaron al oficial y al protagonista. El agente lucha derrotando a una pareja, pero uno de los tipos la agarra por el cuello e intenta manosearla. Pero la protagonista se rompe la mano, y le dice que cuide de su hermano. En ese momento, el hermano del matón dispara al protagonista, pero la bala rebota en su cabeza. En ese momento llegan algunos policías, encabezados por el secretario de Seguridad Pública. Se sorprende al ver a la gente, y cuando le pregunta qué hace allí, la protagonista le da todo el mérito. El protagonista da las gracias al secretario de Seguridad por llegar y luego marcharse con su hermano, ganándose el corazón de la gente. Pero el secretario le dice que ya está casado. Llegamos a una especie de rascacielos donde vemos a Janrin reunido con otra chica. Janrin piensa en las palabras del protagonista, y resulta que la chica era su amante. Así que para evitar el divorcio, Janrin le dice a la chica que rompan. La otra chica no se lo toma bien, y empieza a gritarle porque llevan 3 años de relación. Janrin se retira al baño. La otra chica aprovecha este momento para echar un par de pastillas en el café de Janrin. El protagonista recibía el agradecimiento del obeso y su mujer por haberla curado, cuando recibe una llamada de Janrin informándole de que había sido drogada. La perseguían y el lugar en el que se encontraba. Colgando dramáticamente, el obeso y su mujer le preguntan si todo está en orden y si necesita ayuda. Volviendo a Janrin. Janrin dice que su cuerpo se siente paralizado. También vemos que está a punto de ser maltratada por su alumno. Le dice que cuidará de ella mejor que su marido por la humillación que le hicieron pasar. Al otro lado oyen un grito, y el violador le dice que como la otra chica la vendió, permitió que sus otros hermanos abusaran de ella, y él hará lo mismo con ella. El protagonista llega al lugar donde estaba su esposa, y al no encontrarla intimida al guardia quien le menciona que fueron a un motel. El tema está a punto de empezar, y Janrin solo suplica que su marido la salve. El alumno de Janrin está a punto de empezar, aunque Janrin solo intenta esforzarse. En eso llega el protagonista por detrás del estudiante, y le agarra de los mechones de pelo y tira de él con fuerza. Y va a ir que se tira de los pelos y lo estrella contra el suelo. El tipo llora por su pelo y por el dolor que le causó el golpe. En ese momento ve que el protagonista estaba sufriendo él mismo de miedo.
En ese momento el protagonista empieza a darle patadas en la cara una y otra vez. Al principio el tipo quería amenazar al protagonista, pero como este no le hacía caso, intentaba humillarse y rebajarse a suplicar por su vida, todo golpeado y convertido en nada. El protagonista se detiene y le dice que si vuelve a ocurrir lo matará. El protagonista reacciona a la sutil llamada de su mujer, que la ve de una manera increíble. No puede evitar sangrar por la nariz. Ella lo sacude e insinúa que lo hacen, pero la protagonista intenta calmarla. La protagonista Bata intuye que solo era un afrodisíaco, así que lleva a su mujer a la ducha, la mete en la bañera y abre el grifo. Así se moja y baja su calentura, aunque para su sorpresa, su mujer le roba un beso. Sin embargo, el protagonista Bata la detiene y le dice que no es un buen lugar para hacerlo. Ella se emociona y se lo ruega, pero el protagonista Bata en tears la noquea y la ata. Cuando sale del baño, encuentra al tipo arrastrándose por la habitación, por lo que el protagonista Bata, que cree que va a escapar, se acerca por lo que le queda de pelo y le pregunta si quiere escapar. Aunque lo ve con cara de psicópata, el tipo todo asustado exclama que no, y le ruega que no le vuelva a pegar o le dejará calvo. El protagonista Bata le amenaza por haber drogado a su mujer, declarando que hará todo lo posible para llevarlo a la cárcel. Ante esto, el tipo exclama que él no la drogó. La que lo hizo fue la novia de su mujer. Esas palabras dejan perplejo al protagonista, intentando sacarle respuestas. Entonces el tipo menciona que su mujer es un lirio. El tipo sigue exclamando que su mujer pasa mucho tiempo con su novia. Pero el protagonista aún está más confundido por la expresión que el tipo utilizó al llamar a su mujer lirio. Janrin reacciona y se sorprende al ver a su marido junto a ella. El protagonista le pregunta si se encuentra bien, aunque Janrin y las lágrimas saltan y le abraza con mucho cariño. Pero enseguida se sorprende de poder abrazarle sin sentirse mal, llorando de la emoción por haberse curado y poder ahora tocar a los hombres. Entonces el protagonista le cuenta que su amante le daba una droga que le hacía sentirse mal al lado de los hombres. Janrin se exalta al oír su nombre. El protagonista le dice que no debe preocuparse más, porque le ha hecho decirle cuál era el antídoto. Janrin sigue sorprendida de que algo así exista. Está preocupada por esa mujer. Le pregunta al protagonista qué le ha pasado, porque ella también había sido maltratada por esa gente. Pero el protagonista, con mucha furia, le dice que deje de hablar. Ya que la había comprometido en una situación tan peligrosa, debería estar agradecida de que no la matará. Así que ordena a Janrin que no vuelva a mencionarla ni a acercarse a ella, pidiéndole que se cambie de ropa. Cuando está en el vestíbulo, recuerda todas las cosas que hizo cuando estaba bajo los efectos del afrodisíaco, y se pregunta por qué el protagonista no siguió su intención, cuestionando si realmente se siente atraído por ella. Pero es que llama a su puerta preguntando si ya se había cambiado. Por la noche, el padre de Janrin estaba en el salón leyendo cuando, de repente y sin previo aviso, entran el protagonista y Janrin. Les pregunta por qué se esconden, y solo mencionan que habían ido a nadar a un río. El padre se preocupa porque eso es peligroso, pero les deja ir. Cuando entran en la habitación, Janrin quiere dormir, y le pide a la protagonista que se acueste con ella esa noche. El protagonista recibe una llamada del secretario de Seguridad Pública que le dice que un tío suyo ha sido herido y una misión, y le pide que le ayude porque los médicos no pueden hacer nada. A continuación, el protagonista se marcha a toda prisa. En el hospital, vemos a la agente que recibe la noticia de que no pudieron hacer nada por las heridas tan fuertes que recibió su tío. El agente les pregunta que no pueden hacer nada, y uno de los médicos le dice que no pueden hacerlo todo. Entonces el agente exclama que el protagonista dará una solución: impresionar a la doctora, que resultó ser la suegra del protagonista. En eso llega. El protagonista pregunta por el herido al secretario de Seguridad Pública, y le dice dónde está. El protagonista ve llorar a la agente y la tranquiliza diciéndole que él le salvará. En eso la suegra del protagonista se interpone entre él y el quirófano. La protagonista no entiende por qué le detiene, así que se enfrenta a él por la moral que supone tener una vida en sus manos. El protagonista le dice que no tiene derecho porque nunca le ha visto tratar a un paciente. Los agentes protestan porque no le dejan pasar, así que el agente se lleva a la suegra del protagonista, y exclama que lo contrató porque en ese hospital hay pura incompetencia, así que le pide que se quite de en medio, arrastrando a la anciana. La suegra le grita que es un mentiroso por decir que puede curarle. El protagonista entra en el quirófano, y el jefe de cirugía empieza a protestar, y al ver que el protagonista le ignora, protesta contra su suegra y contra el secretario de Seguridad Pública. Pero el hijo de la secretaria y el agente discuten que ya que él no puede salvarlo, han llamado a uno que sí puede, y tras la discusión,
El agente le promete cualquier cosa si salva a su tío. Así que el protagonista dice eso. Hará lo que pueda. El protagonista utiliza su poder para hacer un análisis del paciente y empezar a tratarlo. El jefe de cirugía no hace más que burlarse y cuestionar todas las órdenes y métodos del protagonista. Pero su suegra y el jefe de cirugía se sorprenden cuando empieza a tener resultados positivos. Y al cabo de un rato informa de que el peligro ha pasado y que se despertará dentro de un rato. Entonces entra el director del hospital y reconoce el método que utiliza el protagonista. Y cuando le pregunta dónde lo aprendió, el protagonista se limita a decir que es peligroso si se lo cuenta. Cuando el médico y su suegra le regañan, el director intenta contratarle, pero el protagonista lo rechaza diciendo que ya tiene su propia clínica. Y después de negociar, el protagonista acepta trabajar allí como médico titular. Sorprender a los presentes por el salario por el que cierran el trato. El director le pregunta algunos de los métodos que utilizó, quedando impresionado por lo que el protagonista le dijo que había utilizado. Así que siguen con los protocolos protagonistas a seguir después de la operación, y recibir el agradecimiento de los agentes y despedirse. Así que el director del hospital regaña a la suegra del protagonista por no haberle recomendado antes, aunque solo se excusa muy falsamente. La suegra se plantea mejorar su relación con él, ya que desconoce todo lo que el protagonista puede ofrecerle. El protagonista se encuentra en la habitación donde está el tío del agente, pero el agente le da la receta de lo que debe hacer. El agente le agradece lo que ha hecho y se vuelve un poco loco. El protagonista se da cuenta e intenta tranquilizarla. El agente se disculpa por lo que pasó el otro día con él. El protagonista simplemente no le da importancia y me dice que se lo tomará a broma. La suegra del protagonista se enfadó un poco al ver que el protagonista ni siquiera le dirigía la palabra cuando se marchaba. Iríamos directamente a hablar con Janrin, y pregunta cómo es que el protagonista es tan hábil. Al llegar a casa le pregunta esto mismo a Janrin, pero la chica parece confundida por la pregunta. Entonces la madre les cuenta cómo el protagonista había salvado una vida al borde de la muerte. Entonces Janrin menciona que es un recién licenciado, pero que desconocía su capacidad. La explosión de emoción surge cuando la anciana cuenta que le ofrecieron 200.000 T en un mes, que es lo mismo que decir casi $29.000. Esta cifra impresionó a su suegro. Así que cuando el personaje principal no estaba allí para gritar al respecto, empezó a gritar y a regañar a Janrin por no haberse dado cuenta de las habilidades del protagonista, y porque había sido tan maltratado. Ella debería darle un servicio especial. Al día siguiente, el protagonista le dice a la gente que no debe preocuparse más por su tío porque otras enfermeras pueden ocuparse de él. Entonces la agente dice que atrapará al que hizo daño a su tío. Pero la protagonista Mox dice que no ha pillado a nadie, analizando un poco lo sucedido. Aunque al cabo de un rato el protagonista sale en su coche llegando a casa de su tía, quien parece querer presentarle a una sobrina. El protagonista dice que ya está casado, así que tienen una conversación ligera sobre su vida con la familia de su mujer, e indica que deberían divorciarse. Pero el protagonista se opone porque sería injusto para su sobrina. La tía intenta convencer al protagonista de que está a punto de entrar en la universidad y necesitará su apoyo. Pero la protagonista no está convencida porque es demasiado joven. El protagonista se pregunta por qué la chica se parece tanto a Unión, una chica que conoció aparentemente. Entonces llega la tía con unas mujeres importantes para que el protagonista las trate, pero cuestionan las habilidades del protis porque es muy joven. Entonces su tía intenta defenderlo y los presenta. El protagonista se presenta muy tranquilo. Escandaliza a las mujeres porque el protagonista habla muy tranquilo, considerándolo interesante, y que una de las mujeres se acerca al protagonista intentando cortejarle. Ella le pregunta si su método es eficaz. El protagonista se acerca a ella y le habla al oído diciéndole que cualquier enfermedad se puede curar. La señora Kim se ofende porque cree que Lai Chao se refiere a su apasionada vida. Recuerda algunas cosas que la atormentan. Confundido, el protagonista aclara que solo se refiere a las manchas de su cara. Kim al oír eso pregunta incrédulo que si es posible que pueda hacerlo. Con gran confianza, Lai le dice que sí, e incluso la anima a hacer una apuesta al respecto. Pide solo 1 hora para hacerlo, y en caso de no conseguirlo aceptará cualquier castigo. Cuando Kim escucha la propuesta la acepta, y dice que si tiene éxito puede hacerle cualquier petición. Lai Chao procede a tomarle el pulso, y examina la situación de la señora Kim. Después, Lai hace un pedido de medicamentos a la farmacia, y esperan en la sala de estar. Con discreción, su tía Hui lamenta no haberle preparado unas hierbas porque no sabía que iba a hacer eso. A lo que él responde despreocupadamente que tiene una idea brillante. Cuando llega el pedido, Lai empieza a preparar una mezcla sobre la mesa, mientras las 4 damas le observan atentamente. Menciona que debido a la sequedad de Queen, añadió cierto ingrediente.
Sigue mezclando mientras Kim le pregunta con suspicacia qué está haciendo. Cuando la máscara está lista, la protagonista le dice que se la ponga y verá los resultados. Ella lo rechaza alegando que esta mezcla de mala calidad dañará su piel. Huey, al ver lo que ocurre, reprende a Kim por no hacerlo y a ella misma. Llena de confianza en lo que ha hecho su sobrino, lo aplica en su cara. Huey menciona que él curó la enfermedad que ella tenía y por eso confía en él. Lai se da cuenta del esfuerzo que hace su tía por ayudarle. Al ver la seguridad y confianza de Huey, Kim acepta ponerse la mezcla. Después de ponérselo, se sientan a esperar en el salón. Huey sigue defendiendo a su sobrino, por lo que Kim la acusa de tener algún plan para el chico. Ella corrige inmediatamente esa idea. Lai les pregunta cómo se sienten, a lo que responden que se sienten bien y cómodos. Entonces el chico les informa de que es hora de quitarse la máscara. Primero se lo quita a su tía. Los demás, al ver el resultado, se sorprenden diciendo que es un milagro. Al sacarlo de Kim, la mujer está asombrada con el resultado, así que ofrece disculpas y quiere comprar esa forma. La señora Lee quiere ponérselo inmediatamente a su tía. Inmediatamente quiere ponérselo en la cara a su sobrino. Lee también quiere ponérselo a sí misma, pero el protagonista la detiene y le explica que cada mezcla es especial para una persona concreta y le promete que pronto hará una versión popular. Kim sigue maravillado con los resultados en su rostro. Elogia el talento del joven, a lo que él le recuerda la apuesta. Lai ofrece a la señora Lee probar la máscara. Ella acepta entusiasmada. Todos vuelven a sentarse en el salón, y Huey les menciona que antes tenían que confiar en Lai Chao. Admiten su error sobre el joven. Liu ve los resultados de la máscara en sí misma, por lo que inmediatamente le pide a Lai la receta. Le menciona que es algo difícil de hacer. Las mujeres dicen que le añaden a un grupo de mensajería de sus teléfonos para cualquier cosa que necesiten, y Liu empieza a enviarle algunas etiquetas del Festival del Dragón. Entonces el dueño de Industrias Yellen le ofrece fabricar en serie sus productos con el nombre de Yellen para tener mayores ventas. Yellen acepta el trato, y la mujer lo celebra con alegría por poder hacerlo, leyendo de su compañía la tecnología necesaria y capital, prometiendo abrir lo antes posible. Así que el protagonista le dice que escribirá algunas recetas para ella, a lo que llama a su secretaria y le encarga una tarea. Kim busca la manera de dar las gracias a Lai. Entonces su tía le cuenta la idea de Lai de montar una clínica. Lai le dice que no es para tanto y que cuando tenga listos los documentos pertinentes se los enviará. Termina de escribir en su cuaderno y da las gracias a Kim, prometiéndole que le hará más máscaras. Lai se marcha y su tía le acompaña hasta la salida. Le dice que lleve a Xiaotong, la joven que le presentó antes, a dar un paseo. Él rechaza la idea y responde que es mejor dejarla estudiar para el examen de la universidad. Ya en su coche móvil, nuestro protagonista se queda pensando si es una coincidencia el parecido de aquella joven con la unión. Rompe el coche y sale de él. La recuerda y medita sobre el gran parecido de ambas. Vuelve al coche y se da cuenta de que en su teléfono entra una llamada de su mujer. Responde con el dispositivo manos libres y escucha la voz de Yanrin. Lai, que está tumbado en su cama, y le hace una petición diciéndole que no puede negarse. Lai le dice que le cuente de qué se trata. Ella le responde que pronto será la fiesta del dragón, así que él le pide que cene con sus padres y que si no accede, no le hablará más. Él accede a su petición y ella le responde que le esperará. Cuelga la llamada y decide ir a ver a Yulu para ver cómo está. Cuando llega a la casa, Yulu le recibe con un semblante muy distinto, ya mejor. Sentado, Lai le diagnostica que ya está mucho mejor de salud, pero le advierte que no se quite el colgante de jade. El joven le da las gracias y le ofrece su ayuda para cuando abra su clínica. Le dice lo bueno que es y le pregunta si le interesan las piedras de juego. Lai responde con intriga a lo que quiere decir. Yulu le explica lo que es, diciéndole que el jade se extrae de ciertas rocas erosionadas. Así que compran rocas y haciendo un corte pueden hacerse ricos o seguir siendo pobres. El protagonista encuentra divertida esta pregunta. Yulu le invita a echar un vistazo a ver si con un poco de suerte encuentran un tesoro. Lai piensa que es una buena idea porque puede que le falten fondos para la clínica, así que acepta la invitación. Con emoción el joven dice que esa noche habrá un gran cargamento de rocas, así que irán. Lai le pide que se calme un poco para elegir con cuidado, y le dice que está jugando, que primero le llevará a cenar. Siendo ya de noche llegan a una sala de exposición de jade. Hay muchas rocas expuestas, así que Yulu le da información al respecto. Le dice que en esa zona solo hay rocas de baja calidad, así que quiere llevarlo a otra zona. Lai le pide que primero eche un vistazo allí. Mirando entre las rocas, Lai ve una con abundante energía espiritual. Yulu le pregunta qué ha pasado, a lo que él responde que solo quiere comprar un recuerdo. El joven, sin entender la situación, le ofrece comprar un recuerdo en otro lugar.
pero Lai no le hace caso y se lleva la piedra a la que había echado el ojo. En ese momento llega a la bodega y le dice que no toque si no va a comprar a lo que Yulu se digna, pero Lai dice que comprará. La bodega le dice el precio. Yulu no está de acuerdo, pero Lai acepta. En ese momento aparece Shang, el dueño más joven de la joyería. Comienza a burlarse de Yulu y de su falta de experiencia en la elección de las piedras, pero el chico se defiende advirtiéndole que pare. Sin prestarle atención, mira la roca que eligió Lai y se burla de ellos por haberla comprado. Los que acompañan a Shang también se unen a la burla. Yulu se defiende de nuevo, pero Shang insiste en que es su negocio y tiene derecho a decirles que han comprado basura. Lai se da cuenta de que hay problemas entre ellos, así que le pregunta a Yulu qué ha pasado. Este le responde que la última vez que corrieron, Shang se lesionó y le culpa por ello. Incluso sospecha que tuvo algo que ver con su enfermedad. Lai le pregunta eso a Shang. ¿Por qué está tan seguro de que nada saldrá de esa roca? Le insulta diciéndole que elegir piedras era para ricos, no para nadie. Insultando a Lai, Lai le responde que no sea impulsivo. ¿Cómo puede estar seguro de la roca? Esta vez es el propio Yulu quien le corrige sobre la forma de la piedra. Comenta que sabe lo que hace, así que Yulu piensa que Lai tiene demasiada confianza en sí mismo, y eso no es bueno. Shang sigue burlándose de ellos. Por eso Lai le dice que apueste con las piedras, escuchándole. Se burla más intensamente de Lai, comentando que no está cualificado para competir contra él. Los que están alrededor piensan lo mismo y lo califican de loco. Aún así, Shang le concede hacer la apuesta. Lai propone las condiciones. Shang piensa que no hay forma de que gane, así que propone apostar más piedras. Lai comenta que no es necesario apostar tanto, a lo que propone que Shen ayude a Lai. Shen, enojado con Shang, acepta, así que acuerdan reunirse en una hora y añadir 20 millones a la apuesta. Cuando se proponen elegir las piedras, Shen está muy preocupado por la apuesta y la falta de experiencia de Lai, así que le dice que él mismo elegirá las piedras. Shen sigue pensando en el duro golpe económico que supondrá para su familia. Van a la otra zona de rocas, y Lai piensa que la ventaja de ellos es que sabe reconocer la energía espiritual de las rocas. Shen sigue preocupado por elegir las rocas y encontrar algo bueno. Encuentra una roca prometedora. El vendedor le dice el precio, pero Lai le dice que no sea impulsivo sabiendo que la roca no tiene poder espiritual. En ese momento, Shang aparece con un viejo experto en rocas. Le dice que la roca es ciertamente prometedora, así que Shang se lo arrebata de las manos a Shen. Shen afirma que vio esa roca primero. Shang responde que se lo queda porque ya lo ha pagado. Cara a cara inician una discusión, y cuando Shen tiene la intención de golpearlo, Lai le detiene y le invita a elegir otras rocas. Shen sigue preocupado pensando que esta era la única manera de ganar, a lo que Lai le tranquiliza diciéndole que la roca no era buena. Shen está un poco molesto con Lai por su actitud, pero acepta pagar porque le salvó la vida. Media hora más tarde, habiendo elegido ya las otras dos rocas, van a la sala para la apuesta. Shang se sorprende al ver que no han huido, y se burla de ellos por seguir teniendo la primera piedra que eligieron. Lai responde que no está tan seguro de que esta roca no valga nada. Lai observa las rocas que ha elegido el anciano, y ve que dos de ellas tienen potencial. Reconocen que el anciano tiene alguna habilidad. Proceden a cortar las piedras y a su alrededor llega bastante gente. Cortan primero una de Shang, y cuando lo hacen por dentro la roca está verde, así que quien maneja la máquina que corta las piedras le felicita. Orgulloso por esa mentira de Shang Gafen en Shen de nuevo. Shen se enfada, pero pensando en la humillación para su familia se preocupa mucho. Ahora proceden a cortar una piedra de Lai, la ponen en la máquina, y cuando la abren, para sorpresa de los demás, es verde. Shen se alegra calmándose un poco. Le comenta a Lie que tienen posibilidades de ganar con las dos piedras que eligió. Shang, un poco molesto, ahora ordena cortar una de sus rocas alegando que era solo un poco de suerte. Cuando cortan la siguiente piedra, sale verde, y halagan lo impresionante que es Shang por ese otro logro. Shang vuelve a mirar a Lai y Shen y se burla de ellos. A Shen se le nota la cara de preocupación y piensa que la otra piedra que eligió es prometedora, pero la de Lai no. El que maneja la máquina coge ahora una piedra de Lai y Shen y procede a introducirla en la máquina. Al abrirlo y ver el resultado, está completamente impresionado. Saca la piedra de la máquina e informa de que la roca no sirve para nada. Shen está tan conmocionado que casi se desmaya, a lo que Lai le tranquiliza diciéndole que les queda una. Está aún más preocupado porque esa es la roca que Lai eligió. Le pregunta por qué no se ha rendido, pero Lai le responde que confía en él. Al ver la roca inservible, Shang se burla de ambos, jactándose de que ya tiene dos rocas de jade y que es imposible que pierda. Lai responde con confianza que no debe anunciarse como ganador porque aún no han terminado. El hombre continúa con su burla pero sigue hasta el final. El hombre de la máquina le quita la última piedra a Shang.
Lo mete en la máquina y lo corta. Cuando lo ve se queda impresionado. Shang le pregunta si también está verde de emoción. Pero cuando se la enseña se da cuenta de que es una roca inútil y queda impresionado por ella. Shen se burla de él por haber malgastado esos 10 millones y por ser precisamente el que le quitó al principio. Se enfada para cortar una de esas mitades. Shang cree que algo sale, así que Shen está más preocupado y se siente derrotado. Pero la máquina informa de que no tiene nada y es inútil. Shang reprende al anciano por haberle hecho gastar 10 millones en esa piedra. Al ver el verdadero resultado, Shen se alivia un poco y se queda pensando que Lai tenía razón en lo que dijo al principio. El anciano a su vez se defiende diciendo que no es un dios y le anima para los otros dos diciendo que es imposible perder. Sang se lo recalca a Shen y este vuelve a desanimarse. En ese momento Lai les recuerda que aún tiene una roca. Todos se burlan de esa roca pero proceden a cortarla. Shen tiene un buen presentimiento al respecto, pero Shang lo derriba burlonamente. En ese momento el de la máquina con mucho asombro que la piedra es verde. Shang se muestra incrédulo al pensar que esta basura de 500 yuan no pueda ser verde, pero le dice que no importa aunque sea verde. No puede ser más valiosa que las suyas. El de la máquina se la da a Lai y le informa de qué piedra es. Shen lo mira con preocupación y en ese momento Shang propone cobrarle por la cama. En ese momento Lai agarra las dos mitades, las golpea una contra otra y de ellas se ve una especie de extraño resplandor. Por lo que Lai le dice con entusiasmo, mira quién gana. Ante la impresión de todos, la roca se vuelve roja. Todos muy impresionados admiten que se trata de un jade rojo sangre. Lai mira con orgullo a Zhang, y el anciano que todavía está embobado mirando el jade de sangre. Todos reconocen a su vez que Lai tiene una suerte impresionante. Lai les informa de que solo ese jade vale cientos de millones. Y dirigiéndose a Shang afirma haber ganado la cama. Él todavía está sin palabras. En ese momento uno de los presentes ofrece a Lai 50 millones por ese jade, por lo que los demás comienzan a ofrecerles más y más. Allí está Shen, que aún no cree que haya ganado. Las ofertas para comprar el jade continúan, pero Lai les hace saber a todos que no tiene intención de venderlo, y le dice a Shang que le pague los 20 millones de la cama. Shen recapacita y pregunta sarcásticamente a Shang si tiene el dinero necesario. Shang saca la carta y se la da a Lai. Se retira derrotado pensando en la gran cantidad de dinero que acaba de perder. Lai lo celebra con entusiasmo por tener ya lo necesario para abrir la clínica. Shen pregunta a Lai la razón por la que tenía tanta confianza en esta muñeca. Lai no le contesta, y más bien finge no escuchar el café. Por eso Shen entiende que es mejor no contar a nadie lo que Lai puede hacer para evitar problemas. Después, Lai ofrece el jade rojo a Shen. Este queda muy impresionado y se niega a aceptarlo recordándole lo que puede valer. Lai le dice que no lo necesita, pero Shen insiste en rechazarlo. Le dice que tiene un amigo que puede ofrecer mucho por él, así que Lai se lo da para que se lo quede. Shen al ver la confianza de Lai en él se siente mal por no haber confiado antes en Lai. Salen de allí y Lai deja a Shen en un lugar. Sale de allí en su coche y se pone a pensar en los detalles necesarios para abrir su clínica. Llega a casa de sus padres, y cuando su padre escucha la idea de abrir una clínica se queda de piedra. Lai pide ayuda a su padre con algunos detalles técnicos, y está de acuerdo. Y Lai invita a sus padres a cenar al día siguiente, recordando la idea de su esposa Yanrin. Al principio, sus padres se niegan preocupados por la situación matrimonial de su hijo, pero después de que Lai les explique la nueva situación, se ponen de acuerdo. Además, el padre de Lai le da una mala idea a su hijo, por lo que Shen Pings da oro a su marido y le golpea en la cabeza diciéndole a su hijo que no haga caso a su padre. Lai se va de allí, y cuando llega a casa se acuesta, y piensa en su situación con Yanrin. Recibe una llamada y se queda estupefacto por lo que oye. Shen le informa de que su amigo es el propietario de la joyería Wan, así que quedan en verse en el lugar. Cuando llegan allí, Shen le habla a Lai de su amigo y acepta presentárselo. Entran en la tienda y el amigo de Shen baja a recogerlos. Se llama Wan Shuhao, propietario de Wan Jules. Es un joven alto vestido como un ejecutivo. Cuando le ve le saluda. Una vez en su oficina, Wan les ofrece té y empieza a hablar de lo impresionante que fue la compra de la piedra de jade por solo 500 yu, y diciendo que nunca había visto nada igual. Agradece la amistad con Shen Yulu por la que pudo conocer a Lai. Lai también está agradecido, y saca un pequeño cofre con el jade rojo dentro, y se lo da a Wan. Cuando lo abre queda impresionado por su gran belleza y la pureza, alabando sus cualidades. Le pregunta a Lai si está completamente seguro de querer venderlo. Lai afirma que sí. Continúa diciendo emocionado que será una reliquia para él y su familia, por lo que da las gracias a Lai. Lai le dice que lo mire más de cerca. Wan lo toma en sus manos y con impresión se da cuenta de que el jade parece estar vivo porque late. Lai menciona algo sobre los espíritus del jade,
y prestan atención a su explicación de cómo ese jade podría convertirse en un espíritu de jade. Wan le pregunta si por ese motivo se convertirá en humano, a lo que Lai responde que no, pero que en un tiempo alimentará a quien lo tenga. Wan le pregunta si aún está seguro de venderlo. Lai vuelve a decir que sí, a lo que le ofrece una cantidad de dinero antes de que termine de hablar. Shen le interrumpe diciendo que es poco, pero Wan también le ofrece una esmeralda imperial, un objeto de gran valor que guardaba como reliquia. Le ofrece también un puesto de tasador de reliquias, y que solo lo haría 1 o 2 veces al mes. Con estas condiciones Lai acepta, y que el ayudante de Wan entra con una bandeja, y en ella hay una tarjeta que le permitirá llevarse cualquier joya de esa empresa, y también la esmeralda imperial. Lai y Shen Yulu se marchan. Lai le pide que le lleve a casa, y si puede cambiar el deportivo por uno con más espacio, a lo que Yulu accede. En su coche nuevo, Lai va a recoger a sus padres para ir a cenar. Cuando llegan al restaurante se dan cuenta que no hay mesas y tendrán que compartir mesa con la familia del tío Shang, quien, al verlos con desprecio, le dice a Lai que él y su familia deben comer de pie. Shang empieza a despreciar al marido de su sobrina. Habla despectivamente de él y con desprecio a la burla contra Lai y su familia. La familia de Shang se une a ellos despreciándoles por ser pobres. Ante esto el padre de Yanrin se levanta y defiende a su yerno. Comienzan una pequeña discusión en la que Shang dice que Lao Jiang había pedido perdón por casar a su hija con un perdedor. El padre de Lai se enfada mucho por lo que dicen. Shang sigue insistiendo a Shang por permitir que Yanrin se case con un bueno para nada. La discusión continúa entre ellos, a lo que la madre de Lai, muy enfadada, dice a su familia que se vayan porque no hay sitio para ellos. Yanrin intenta calmar un poco a su marido, pero Shang sigue burlándose de él y de su familia. Así que el protagonista responde sin mostrar su enfado que no debe meterse con su familia. También le advierte que no salga a buscar problemas a los demás. Shang se indigna y sigue despreciando a Lai comparándolo con su hijo, que es profesional y tiene un buen sueldo. Su hijo saca un tipo especial de arroz e invita a todos a probarlo. Como sobran 2, Shang aprovecha la oportunidad y sigue insultando a Lai ofreciéndole el arroz sobrante. Para su sorpresa, Lai le dice que ha pedido un tipo de arroz más especial que ese, e incluso le ofrece probarlo. Shang se burla de él y no le cree. Lai ya había utilizado su influencia con Liu Rong para conseguir esa comida. Siguen burlándose de Lai creyendo que dice una mentira. Y entonces llega el camarero con el plato especial para Lai y su familia al ver que están estupefactos por el hecho de que es casi imposible conseguir esa comida. Lai se ofrece a probárselos a Shang, y a él se unen los padres de Yanrin mencionando que esos son más especiales que los que recibió su hijo. La familia de Lai, ya sentada, también está sorprendida por lo que le ha tocado a su hijo. Frustrada e incapaz de seguir las burlas, la familia de Shang también come. Al cabo de un rato, el hijo de Shang saca una prenda muy cara diciendo que le va a pedir matrimonio a su novia, rabiando por ello. Shang pregunta a Yanrin qué lujosa joya le regaló Lai cuando se casaron. Antes de que responda, Lai saca una caja y se la entrega a Yanrin diciéndole que es para ella. Su tío se burla pensando que es una baratija, pero cuando abre la caja, encuentra la esmeralda imperial. Se queda asombrada y Shang, al ver la joya, enmudece. Todos siguen admirando la belleza y el tamaño de la joya en manos de Yanrin. Ella le pregunta cuánto pagó por él. Él le informa de que fue un regalo del dueño de Wang Jewelry, pero vale unos 100 millones. Todos quedan impresionados por el valor de la joya, y Yanrin se da cuenta de que Lai sigue queriéndola. Los padres de Yanrin presumen orgullosos de su yerno, mientras que la familia Shang no sabe qué decir. Por otro lado, los padres de Lai Shao se preguntan cómo es posible todo eso. Yanrin le pide a Lai que se ponga el collar. Se lo pone. Entonces Lai dice que no caben en esa mesa, así que comerán en otro sitio. En ese momento, Tang Chao, que es secretario del comité municipal, entra junto con su hija, que conoce a Lai. Se saludan. Lai le explica la situación con la reserva, y Tang promete arreglarlo para que no tenga que marcharse. Manda llamar al jefe de cocina. Mientras llega, Lai les presenta a su familia y a sus suegros. Shang se queda estupefacto al ver que Lai es amigo de gente tan importante. Tang saluda a la familia de Lai, elogiando a su yerno. En ese momento, llega el chef. El secretario le reprende por no haber dado mesa a Lai y su familia. Les ofrece otra. Pero Tang le informa de que cenarán juntos, y no hay necesidad de esa mesa. Para disculparse, el chef entrega a Lai una tarjeta que sirve de pase especial para no tener que reservar. Tang lleva a Lai y a su familia a su mesa, mientras los Shang comentan lo que acaba de ocurrir. Entran en la sala exclusiva del restaurante. Ya sentados, la mujer de Tang elogia el collar de Yanrin, y empiezan a hablar de la relación de esta con Lai. Por otro lado, la secretaria felicita al padre de Lai por criar a un hijo tan exitoso.
En la expresión, se le cae la taza de las manos, rompiéndose y derramándose por el suelo. Al ver el vaso derramado, el padre de Lai se disculpa. Ante eso, Yan-rin le dice que no se preocupe y le da otro vaso. El secretario alaba el jiao de Lai por su esposa, y luego felicita a Lai Shang por tener un yerno tan talentoso. Incluso le dice que le hubiera gustado que fuera su yerno. Yan-rin ve una actitud extraña en la hija del secretario y sospecha que está enamorada de Lai. En ese momento, el abuelo de la niña, a quien Lai curó, levanta una copa para beber vino. Antes de que lo haga, su nieta se lo quita y le reprende por no poder beber. Lai le dice que le deje beber un poco, que ya se siente mucho mejor. Ella se lo permite por lo que le sugirió el protagonista. Teniendo en cuenta a la chica enamorada, Yan-rin se ofrece a darle de comer en la boca a Lai. Lai se sorprende por el gesto y al ver las miradas entre su mujer y la chica, se da cuenta de que está celoso. Al final de la cena, fuera del restaurante, la chica se despide de Lai con mucho cariño. Yan-rin le mira con celos. También pregunta cómo saldrán de allí y se ofrece a conducir. Mientras conduce y están en un atasco, le pregunta a su marido qué piensa y se disculpa con su familia por el maltrato recibido en el pasado. En la conversación surge una pequeña controversia y casi tienen un accidente. Ella sale del coche y empieza a interrogarle sobre quién es realmente, preguntándole por qué no es el mismo. El protagonista, un poco molesto, afirma que le dio un cambio a su vida para dejar de ser el yerno inútil y la culpa a ella por no haber querido verlo antes. Se avergüenza y vuelve al coche. Cuando ella quiere volver a tocar el tema, él no se lo permite y se quedan en silencio. Cuando llegan a casa, Yan-rin se ve mucho más considerada con él que antes. Es extraño mentir. Cuando decide dormir, Yan-rin le invita a darse un baño antes de irse a dormir, viendo en su expresión otras intenciones. El protagonista ignora lo que le dice su mujer y extiende la sábana en el suelo, donde siempre ha dormido. Ella le llama la atención sobre lo que dice que hará más tarde. Sentada en la cama, Yan-rin invita a Lai a dormir con ella, pensando en las consecuencias de que su madre se entere de que no lo hace. Le pregunta qué está insinuando. Ella, indignada, establece normas para que los dos duerman en la cama. No pueden tocarse. Lai señala que esto es algo difícil de hacer, pero lo hacen poniendo un muro de mantas entre ellos. Lo mira dormir y piensa que es peor que un animal. No hace nada. Ella cruza la línea que divide a los dos mientras él duerme en lugares de pie sobre él. Se abre y menciona que es una posición peligrosa para dormir. Ella actúa como si nada hubiera pasado y le echa la culpa a él. Al día siguiente se despiertan y ella ve a Lai preparándose para salir. Piensa en hacer algo juntos, pero menciona sus planes. Ella le invita a un evento futuro a lo que él comenta que podría ser. Lai va a ver a su padre, le da la llave de la clínica y le pide que se haga cargo mientras él se ocupa de otras cosas. Su padre acepta encantado. Al marcharse, su suegra le pide que la lleve al hospital donde trabaja, y él dice que sí. Mientras van de camino, ella empieza a hacerle preguntas sobre su habilidad. También le pide disculpas por Pastoso. Sen se ofrece a ayudarle cuando tenga un problema con Yandra. Mientras ella habla, él piensa en cómo le trataba antes y en cómo ahora quiere ponerle en un pedestal. Al llegar al hospital, el protagonista va a ver al capitán Shang. Entra en su habitación y le ve sentado y junto a él, su sobrina, la policía. El capitán agradece a Lai que le haya salvado. También lo hace la policía. Da las gracias a Lai por salvar a su tío y le informa de que se ha recuperado bien. Lai, a su vez, le dice que está allí porque quiere saber cómo le va. El capitán se agita un poco y se enfada. Dice que quiere atrapar al causante de aquello. Lai le tranquiliza recordándole su estado de salud. El capitán empieza a hablar de lo peligroso que es el asesino y cuenta cómo ha actuado últimamente. Muy enfadado, dice que está jugando con la policía. Lai pide explicaciones sobre esto último. A lo que el agente Shang responde que últimamente se han producido varios delitos y que el culpable los comete al azar. Lai pregunta si hay algún sospechoso. El capitán le dice que ha habido varios pero que ninguno ha sido porque el asesino solo deja príncipe falso. Y le dice que así es como el oficial sospechó de Lai. En ese momento Shang pide al oficial que le permita hacer el señuelo. Él se niega a aceptar debido al peligro. Ella insiste afirmando que es la elegida, pero ahora con más carácter le dice que de ninguna manera lo va a permitir. Lai está de acuerdo con el capitán mencionando que es demasiado peligroso para Shang ser un señuelo. Ella le mira enfadada, refunfuña y sale de la habitación. El capitán se ríe un poco y se disculpa por su sobrina. Lai le recuerda que la herida que sufrió tardará en curarse a menos que él haga algo. El capitán se emociona y le pregunta al respecto. Le responde que mejor no porque es arriesgado, sino que le insta a seguir el tratamiento que le va a prescribir. Sale de la habitación y cuando apenas cierra la puerta, la agente Shang le acorrala y le invita a ir con ella para atrapar al asesino.
siendo ella el señuelo y él quien la protege. Lai no acepta la propuesta a pesar de la insistencia de Shang, sino que la hace pensar en las consecuencias y la anima a cuidar bien de su tío. Se enfada con él, pero se da cuenta de que viene la suegra de Lai. Así que se acerca demasiado a él a propósito y le coge del brazo. Su suegra le ve y le llama la atención, así que le dice que le deje marchar. Lai le promete que hará lo que ella le diga. El oficial se aleja un poco, y disimuladamente, vuelve a dar las gracias a Lai. La suegra le pide explicaciones, y él se las da. Ella le dice que vaya a ver al director Shu. Él se niega, a lo que ella insiste, y al final se lo lleva a rastras. Mientras van a ver al director Shu, ella le interroga sobre su relación con el oficial. También le dice que está mal y que Yantern es mucho más guapa, y comprensivo, le asegura que no tiene nada con la oficial Sang. Al entrar en el despacho del director, ven cómo practica con un muñeco de acupuntura. La suegra de Lai se va. El protagonista comienza a explicar cómo realizar correctamente la técnica de acupuntura. El director observa la gran agilidad de Lai con las agujas. Al final, el director lleva a Lai a ver a un extraño paciente que tienen. Cuando entran en la habitación, Lai le observa atentamente, y se sorprende al detallarlo bien. El director Chu comienza a explicar el estado del paciente llamado Wang Kai. En ese momento entra la madre del paciente que su hijo se siente poseído. Lai la interrumpe diciendo que no es tan fácil. Wang, sentado en su cama, cuestiona un poco violentamente el diagnóstico del director Shu. Lai le hace una pregunta sobre su situación a lo que el director se asombra de lo que Lai sabe. La madre del paciente también interviene preguntando quién es el joven. El director explica a la mujer quién es Lai, a lo que la protagonista responde que lo que tiene Wang es una enfermedad cerebral. Wang se enfada y se niega a creer a Lai. Lai le tranquiliza y le dice que puede curarle. Se asombran y Wang cede un poco. Lai empieza a controlarle y a hacerle preguntas sobre cómo empezó todo. Wang le explica. Entonces Lai empieza a darle el diagnóstico explicándole detalladamente todo lo que tiene que ver con él. El director y la madre del paciente se quedan boquiabiertos con la explicación. Vivir, a su vez, está entusiasmado porque Lai puede curarle. Para tratarle, Lai utiliza la acupuntura. El director le pregunta por la técnica, y él responde que con el espejo divino, así que empieza a aplicárselo a Wang. Lai empieza a explicar la técnica, a lo que el director le pide que imparta un curso a otros médicos del hospital. Tras pedírselo varias veces e incluso prometerle que pondría a su suegra al mando, Lai acepta. En ese momento, llega el oficial Xuan reclamando la ayuda prometida por Lai. Él la reprende por ser tan impulsiva y le pide que le cuadren todos los datos, y no hay fallos en el plan. El agente acepta y se marcha. Lai piensa cómo pudo llegar al puesto de policía siendo tan cabeza dura. De vuelta en casa, cenan todos juntos. El suegro de Lai saca una botella de vino que dice haber guardado desde que nació Yanrin para el día en que se casaran. Pero se olvidó de ella en ese momento. Lai pregunta qué están celebrando, a lo que ella responde que fue nombrada jefa de departamento gracias a él. Empiezan a brindar y a hablar del logro de la mujer. Pasando la conversación, la madre de Yanrin pregunta la razón por la que aún no han tenido un hijo. Tanto Yanrin como Lai se sienten incómodos sin saber qué responder. Lai les dice que no hay prisa por tener un bebé, les cuentan las ventajas. Yanrin, para evitar la situación incómoda, le dice que no se preocupe. Pero su madre sigue insistiendo, se enfada y su marido se une a ella. Ambos comienzan a reprenderlas ordenándoles que tengan uno o más bebés lo antes posible. Lai derrotado se levanta y se va a su habitación, siendo su Yanrin entra, y empieza a insinuarse para mentir socarronamente. No lo entiende, que se enfada con él. Cuando Lai despierta, ve que Yanrin le abraza mientras duerme. Se asusta. La despierta y Yanrin se enfada y le saca de la cama. Se levanta para irse y en ese momento suena su teléfono. Es el oficial Shang, que habla con él para que lleven a cabo su plan reuniéndose en una plaza. Lai se marcha. Cuando llega, ve a Shang con un llamativo vestido rojo. Ella afirma que lo lleva para descubrir el asesinato. Le entrega un paquete de polvos que la ayudarán si está en peligro. No sabe dónde guardar el paquete. Entonces Lai le recuerda que tiene un bolso, y allí lo guarda. Shang le dice que siga sus instrucciones, así que van a un centro comercial ya que, según ella, ahí es donde el asesino pasa más tiempo. Mientras Su Shang come una bandarilla mientras pasean, llegan a una tienda para comprar ropa, y de repente una chica saluda a Lai. Es Saeo Jinian. Le pregunta si ha venido a comprar ropa con Yanrin. Justo entonces sale el oficial Sang con un vestido y pide la opinión de Lai. Al ver al marino Jinian se queda boquiabierto mirando a Sang. Jinian hace hincapié en que él tiene una esposa y lo que está haciendo allí con esa mujer. Le explica que solo es una amiga, pero ella no le cree y le culpa de haberle comprado la ropa.
Shang refuta que pueda comprarse su propia ropa. Lai abre la boca para explicar, pero llega un hombre. Y Jinian lo presenta como tú, su novio. También se jacta de la posición que tiene. El hombre pregunta a Lai si la chica que está con él es su novia, pero él le responde que solo es una amiga. Cómo apura a Jinian para que recoja la ropa y pueda marcharse. Yang sale probándose un vestido blanco, le pide su opinión y él se limita a pedirle que se vaya. Hao se gira y ve a Shang. Se queda atónito ante su belleza y empieza a flirtear con ella. Ella afirma tener novio y le recuerda a Lai que tiene que fingir serlo. Jinian ve cómo e intenta llevárselo, pero él insiste en quedarse para vigilar a Shang. Sigue coqueteando insistentemente con la oficial y la invita a salir. Jinian le mira molesta. Lai intenta apartarse pensando cómo Jinian puede tener un novio así. Yangon le dice a Lai que le gusta el vestido blanco, así que proceden a ir a pagarlo. Pero cómo se ofrece a pagarlo insinuando que Lai es pobre. Lai le dice que no es necesario y se acercan al cajero. Y cuando el protagonista saca el coche, Jinian empieza a reprocharle que se haya gastado el dinero de Yanrin, ya que no cree que el coche pueda ser suyo. Shang quiere defenderle, pero él la aparta diciéndole a Jinian que se ocupe de su propio novio. Cuando van en el coche tienen una pequeña discusión sobre por qué Lai no se defendió. Cuando oscurece, vemos a Shang fingiendo estar borracha en una plaza con el vestido blanco puesto. Lai la vigila desde lejos. En ese momento llega un hombre y ataca a Shang. Ella se defiende rompiendo la botella contra él. Lai interviene y lo derriba de un empujón. Ni siquiera se defiende. Así que Lai llega a la conclusión de que es una trampa. Le comenta a Shang que no puede ser el asesino porque ni siquiera se defendió. Cuando se vuelve para verla, ella ya no está allí. En la hierba nota restos de la polca que le dio a Shang en caso de emergencia, así que corre tras él. Vemos cómo un hombre lleva a Shang al hombro. Este hombre lleva una máscara blanca, en un lugar del bosque. Desciende hasta Shang y la reconoce como la oficial. También le dice que ya conocía su intención de atraparle. También insinúa hacerle daño. Yanrin se pregunta en su mente por qué no podrá hablar deseando que Lai la encuentre rápidamente. La voz del hombre es familiar para Shang. Pretende hacerle daño, y en ese momento esquiva una piedra que le lanzaron. Cuando se da la vuelta, ve a Lai Chao viniendo directamente hacia él. Empiezan a luchar, pero el enmascarado es muy hábil, y esquiva Lai's golpes. Siguen luchando, pero esquivando todos sus golpes. Lai se sorprende. Le pregunta quién es y su habilidad. Al hombre se le cae la máscara revelando su identidad. Lai se sorprende al verle. El hombre amenaza con matarle y ataca a Lai. Shang reconoce al hombre. Es como el supuesto novio de Janine con quien se encontraron en el centro comercial. Se queda mirando la pelea. De repente se detiene, y el hombre se sorprende por no poder moverse. La otra mano Lai ve una herida en su brazo y reconoce que el hombre es pariente, un miembro de la familia de las 5 puertas. Lai procede a explicar quién es el hombre a Shang, que ahora es capaz de hablar y está impresionado por el hecho de que Lai es mucho más poderoso que Qin, a quien derrotó. La policía llega y se lleva a Qin. Lai les informa de quién es, y llegan a la conclusión de por qué pudo atacar al capitán Shang y herirle gravemente. Lai advierte que la familia Qin no lo permitirá, y cuando lo meten en el coche de policía, Qin amenaza al protagonista diciéndole que su familia se vengará. Es médico, y también especialista en Kung Fu. Añade, además, que sus movimientos están tan bien estructurados que parecen los de un antiguo artista marcial. Tiene curiosidad por saber cómo supo que Qin He era miembro de las 5 estrellas. Quiere saberlo todo sobre él. Zhao, después de oírla decir esto, se burla de ella preguntándole si la razón por la que quiere saber tanto de él es porque puede estar secretamente enamorada. Ella lo niega avergonzada. Entonces le pide que le enseñe a luchar como él. El protagonista le dice que es imposible y que cambie de tema. Le pregunta si ya le ha contado a su tío lo que pasó con Qin He Yu. Finalmente, el criminal despierta y llaman a Lai Zhao para que le permita interrogarle. Cambiamos de escena a una sala de interrogatorios. Aquí, He Yu exige al protagonista que confiese quién es. Cuando Zhao le repite que no necesita saberlo, se enfada más y le amenaza diciéndole que no se arrepienta cuando la venganza de la familia Qin caiga sobre él. Se nos revela que el protagonista pensaba que sería un asunto sin importancia ayudar a Zhang Bingen a atrapar a este criminal. Pero ahora que se ha revelado que es miembro de la familia Qin de las 5 puertas, puede resultar problemático. Mientras el protagonista se quedaba callado, pensando, He Yu seguía amenazándole. Cuando le dijo que sus familiares, amigos y todos los que formaban parte de su vida serían aniquilados por su culpa, el protagonista, sin darse cuenta, dejó escapar una pequeña cantidad de poder. Sin embargo, al final decide abandonar la habitación. Fuera le espera Shang Bingen.
Ella y el protagonista se retiran a lo que parece ser una cafetería o un salón privado. Ofreciéndole una bebida caliente, le pregunta a Chao qué le ha dicho Hei-yu. Él se niega a contestar, excusándose en que, de todos modos, no le sería útil. En ese momento, suena el teléfono de Lai. La persona que llama es su esposa. En cuanto contesta, ella se queja de que haya salido tan tarde. Cuando él le responde que estaba ocupado con unos asuntos, ella parece enfadarse aún más. Le pregunta de qué va ese asunto y con quién está tan tarde por la noche. Janrin sospecha que está con la agente Sang. Le pregunta qué hace con ella y no le cree si le dice que estaban en comisaría resolviendo un caso. Lai Zhao se lo confirma y Janrin le cuelga inmediatamente. Chang, que había estado escuchando la conversación, se ríe. Al llegar a casa, el protagonista encuentra a su mujer esperándole en el salón. Ella sigue alterada e intenta calmarla. Zhao se sienta a su lado. Le dice que no ha pasado bien la noche y que está muy cansado. Janrin toma esto como una confirmación de que el proda le está siendo infiel con la agente Shang. El protagonista vuelve a asegurarle que no tiene nada que ver con ella, pero como la policía ha ocultado la información sobre la captura de Queen Hei-yu, aún no puede decirle la verdad. Su mujer se toma su silencio como un signo de culpabilidad y le acusa de haber estado ocupado haciendo bebés. Janrin se echa a llorar. Admite que le ha tratado mal, pero que ha intentado compensarle, mientras que él, a cambio, se ha vuelto bueno en algo y ha empezado a alejarse. Lai Zhao sigue negando haber hecho lo que su mujer sospecha, pero esta no le cree y le dice que si sigue mintiendo puede dormir esta noche en el mueble. Ella, por su parte, se retira al dormitorio. En el capítulo siguiente, vemos que Xiao y el final tuvo que dormir en la sala de estar. Es temprano en la mañana cuando el protagonista se despierta debido a la llamada de Yu Hui. Inmediatamente, coge uno de sus coches y se dirige al lugar acordado para encontrarse con la mujer. Cuando llega a la casa, ella le da la buena noticia de que su equipo de investigación ha elaborado el producto a partir de la receta que él le dio. Los resultados hasta ahora han sido muy buenos. Gracias a ello, empezarán a diluir la receta para iniciar su comercialización. A Lai Zhao le preocupa que esto pueda afectar negativamente al éxito de la receta. Ella le asegura que el producto resultante es muy eficaz, por lo que necesitan diluirlo antes de comercializarlo, para dar tiempo a que el mercado se adapte y así poder obtener los máximos beneficios. Por último, le muestra el contrato en virtud del cual se lanzará su receta. La empresa se llamará Yanai, y Zhao tendrá una participación tecnológica con el 70% de los beneficios. Su socio aportará capital y obtendrá el 20% de los beneficios. El 10% restante se lo llevará Yu Hui, que hará de intermediario entre los dos socios. Tras firmar el contrato, el profesional le dice que pronto le dará 2 recetas más, una para el rayo y otra para adelgazar. Estas, como la primera, empezarán a fabricarse en serie. Cuando terminen las negociaciones, Yu Hui le dice a Xiao que tiene que salir un rato, así que le pide por favor que lleve a Xiaodong a la escuela en su lugar. El protagonista parece preocupado, porque, a pesar de las oportunidades que Yu Hui intenta crear entre ambos, está casado. Al final, prefiere no pensar en eso, y en su lugar sube las escaleras en busca de Xiaodong. Llama a la puerta, y cuando la chica le abre, la encuentra vestida con un hanfue, y al verla, recuerda su vida anterior, cuando ambos estaban juntos y se juraron amor eterno. Ella le invita a su habitación. Dentro, ella le pregunta qué hace aquí y dónde está la tía Huiz. Zhao le explica que ha tenido que salir para pedirle que sea él quien la lleve al colegio, así que ha subido a buscarlo. Dice que ella bajará primero y que se irán en cuanto termine de arreglarse. Xiaodong le detiene, y como aún les queda mucho tiempo antes de tener que marcharse, le pide que se quede un rato charlando con ella. Entonces el protagonista le pregunta por su atuendo, si le gusta vestirse con trajes tradicionales chinos. Ella le cuenta que lo hace gracias a un club de disfraces chinos de su colegio, y le pregunta si tiene conocimientos sobre este tipo de ropa. El protagonista parece triste mientras responde. Le cuenta que tiene una vieja amiga a la que le gustan los trajes chinos. Reconoce la ropa que lleva como una falda de color liso y borde serpenteante. Ella le dice que por eso se llama vestido de la bendición. Ella le cuenta la supuesta historia detrás del traje, diciendo que fue diseñado por una mujer para su marido, para que él pudiera reconocerla entre la multitud. Pero la chica cambia de tema preguntándole si la amiga de la que habla es Union. Cuando Lai Chaok lo confirma, ahora le pregunta sobre su relación con ella y si encuentra parecido entre los dos. Tras escuchar su respuesta,
Xiaodong bromea diciendo que en realidad son solo amigos. Esto recuerda al protagonista su pasado, una escena en la que el antiguo Xiaodong lloraba delante de él, preguntándole si solo eran amigos. Él no le responde a esta pregunta, diciendo que es la hora y que debe llevarla a la escuela. Cuando la ve despedirse a la entrada de la escuela, duda de que Xiaodong pueda ser realmente unión. Algún tiempo después, Xiao Kong vuelve a casa. De nuevo, Yanrin le espera en la entrada. Le pregunta con quién ha salido esta vez, con el mismo enfado que el día anterior. El protagonista responde que fue a casa del director Chao para hablar con Tao Rui, el dueño de Yalan Cosmetics, con quien ahora tiene un contrato para comercializar nuevos productos. Yanrin está de acuerdo en que Lai Shaok estaba realmente ocupado, y saca una camisa de vestir, pidiéndole que se la pruebe para ver si es de su talla. El protagonista se alegra mucho de recibir el regalo, mientras, su mujer le dice que se lo ha comprado por la reunión de pasado mañana, a la que no quiere que asista con la misma ropa vieja de toda la vida. Aún feliz, vuelve a asegurar a Yanrin que Shang Binge y él no tienen nada que ver. Ella, molesta, le dice que haga lo que quiera, que ya no le importa. Para no enfadarla más, Sao se retira a probarse ropa. Mientras le enseñaba cómo era su ropa nueva, alguien llama al timbre. Fuera está Shang, que le pide ayuda. Sao no entiende qué le pasa a Shang y le pregunta por qué está aquí. El hombre le pide que le acompañe a una subasta al día siguiente. Dice que habrá muchas antigüedades y cuadros. Además, podría encontrar otra fuga. El protagonista no cree que ese sea su verdadero motivo para venir de improviso, y le pide que vaya al grano. Finalmente, le revela que el cuadro antiguo que había regalado al secretario Tang había sido comprado en aquella subasta, y cree que, yendo de nuevo, podrían encontrar pistas sobre quién intentaba hacerles daño. Lai Chao está sorprendido y molesto a la vez, incapaz de creer que después de todo este tiempo, aún no hayan encontrado a los culpables del intento de asesinato del secretario Tang. Shang explica que en realidad sí saben quién lo hizo, pero no tienen pruebas con las que culparle. Lo mejor, en este caso, sería volver a la subasta y encontrar al hechicero que había lanzado la maldición. El protagonista acaba accediendo, despidiéndose de Shang para volver al interior de la casa. Más tarde, en una cena con su mujer y sus suegros, Sao les sirve la comida. Su suegra le interrumpe diciéndole que ha estado trabajando mucho últimamente, y que Yanaran no ha sido lo bastante considerado como para ayudarle con las tareas domésticas. Le pide que deje a su hija fregar los platos después de cenar. Sao dice que está bien, ya que está acostumbrada, pero su suegra sigue insistiendo, y se dirige a su hija para decirle que a partir de ahora, tendrá que ser ella la que se ocupe de las tareas domésticas. Yanaran se queja, alegando que ella no sabe hacer las tareas domésticas, y que, además, es Lai Shao quien las lleva haciendo desde su boda. Dice que no entiende por qué le preocupa esto ahora. En medio de la discusión, el padre interrumpe, sorprendido al leer en el periódico que el asesino en serie ha sido capturado por el agente Shang Bing. Sus padres se sienten aliviados de que por fin se haya resuelto el caso. Pero al leer las noticias, Yanaran se da cuenta de que lo que Sao le ha estado contando sobre sus encuentros con Zhang era cierto. Lai Shao le dice que, de todas formas, han pasado un par de días, y que las heridas que haya podido sufrir ya estarán curadas. Ahora, Yanaran se muestra cariñoso con él, y solo le pide que, como su esposa, pueda confiar en ella para contarle situaciones como esta. Por la noche, Yanaran quiere pasar tiempo a solas con la protagonista, pero cuando vuelve a la habitación lo encuentra durmiendo. Se siente algo triste por no haberla esperado para dormir. Llega el día siguiente, y vemos a Shao en un coche junto al que está Shang. Le está contando que la subasta a la que van es técnicamente un mercado negro, donde la mercancía no procede de los canales regulares, y el precio de todo es más alto. Desde entonces, Shang ha comprado tanto su cuadro como el del secretario Tang, pero no sabe quién fue el autor de estas obras, ya que los organizadores dijeron que no podían divulgar ese tipo de información. Hace poco se enteró de que en la subasta se iba a subastar otro cuadro similar, y tiene la esperanza de que gracias a ello puedan encontrar al hechicero. Shang aún se siente culpable por lo que podría haberle ocurrido al secretario Tang si no lo hubiera conocido. Sao le dice que no se preocupe, pues si el hechicero está allí, él se encargará de atraparlo. Al salir del coche, el protagonista se fija en un hombre calvo con un tatuaje de un dragón negro en la espalda. Sao se da cuenta de que el dragón está vivo como un espíritu maligno, y por ello el hombre podría morir pronto. Se lo cuenta a Shang, que se confunde al ver al hombre, que es pescador, sano y de cuerpo fuerte. El protagonista le explica que hay un problema con el tatuaje,
probablemente debido a un rencor que tenía contra alguien. Además, le revela que el color del dragón también tiene algo que ver. Según las creencias chinas, el dragón más noble no es el dorado, sino el negro. Por eso, la mayoría de la gente no puede permitirse hacerse un tatuaje de dragón negro, ya que este dragón debe ser cargado, y quien no pueda hacerlo, acabará siendo aplastado por él. El pescador no tiene energía suficiente para cargar al dragón, por lo que le queda como mucho una semana de vida. Chao mira a su alrededor y se da cuenta de que todos los presentes están tatuados. Sang le explica que es una especie de regla de la subasta. Todos los que trabajan en la subasta deben tener un tatuaje similar. Cuando el protagonista vuelve a mirar a la gente, se da cuenta de que esos tatuajes con como cadenas que unen a todas las personas que están allí. El conductor sale del coche y se dirige hacia ellos. Les advierte de que este lugar también es conocido como el Mercado Fantasma. Al oír esto, Li Zhao se preocupa aún más, ya que el Mercado Fantasma no es un lugar al que la gente normal deba acudir. Sang lo nota preocupado, así que decide preguntarle qué sabe sobre el Mercado Fantasma. Zhao dice que no es un lugar para ser visto. Alberga suciedad en muchos magos se esconden entre los puestos. Además, se rumorea que es la entrada a su reino. Cada mercado fantasma está administrado por un hombre pequeño, que es el que tiene más poder aquí, y normalmente no ataca a la gente corriente. Dado que la subasta tuvo lugar allí, debe estar relacionado de algún modo con el administrador. Para entrar en el lugar donde se celebrará la subasta, les entrega un talismán, advirtiéndoles de que no se pierdan dentro. La subasta se observará desde salas privadas creadas para proteger la identidad de los clientes. Desde la ventana solo se puede ver el objeto que se subastará a continuación para ver lo que se subasta. Se utiliza el monitor que tienen delante. Así será más difícil determinar si los cuadros subastados tienen algún problema. Li Zhao le pregunta qué pasaría si el comprador descubre que le han entregado un objeto falso. En ese caso, dice Shang, el vendedor será expulsado del mercado fantasma y obligado a pagar 10 veces el precio del artículo. Comienza la subasta. El primer objeto expuesto son unos talismanes místicos, dibujados especialmente por el maestro del mercado fantasma. El empleado dice que pueden garantizar la vida y la muerte. Incluso un moribundo puede contener la respiración y sobrevivir. El precio de salida será de 1 millón nuevo, y por cada puja deberá aumentar en 100.000. En la habitación, Sang le pregunta si lo que dice el subastador es cierto. El protagonista dice que es una verdad a medias, ya que solo puede prolongar la vida de un moribundo durante 3 horas, y si en este periodo el talismán se cae, la persona morirá inmediatamente. Antes de pasar al siguiente objeto, Shang explica que para pujar por un artículo basta con pulsar el timbre de la mesa. El siguiente artículo es un cuadro de una mujer de Gu Ziqi, el mismo pintor de los otros 2 cuadros adquiridos por el director Shang. La puja inicial es de 10 millones de yuanes. El director sabe que el cuadro es falso, y le molesta la desfachatez que muestra el mercado al vender un artículo falso, pero Li Zhao ofrece 40 millones sin preguntarle. Shang no quiere que puje por el cuadro, ya que al ser falso solo perderán su dinero. Ante esto, le recuerda que las reglas establecen que si se descubre una falsificación, pagarán 10 veces el precio pagado. Desde la pantalla, se da cuenta de que el cuadro está lleno de energía negativa. Mientras tanto, Shang le advierte de que, en todos los años de subastas, nadie ha podido demostrar que los objetos subastados sean falsos. Li Zhao le asegura que será la primera vez que esto ocurra. Ganan el cuadro, y un empleado del mercado se ofrece a enseñarles el artículo que acaban de comprar. Cuando el protagonista lo ve, afirma que es falso, ya que el año en que supuestamente fue dibujado es incorrecto. El dependiente le advierte que tenga cuidado con lo que dice, ya que nunca se han subastado objetos falsificados, y no sería la primera vez que alguien intenta obtener la recompensa de 10 veces el precio. Li Zhao le pregunta si este establecimiento intimida realmente a sus clientes, y le pide que busque a uno de sus supervisores, ya que no está cualificado para hablar del cuadro falso. Finalmente, el hombre cede y pide al ayudante que se lleve el cuadro para que lo examinen unos expertos. El protagonista no accede, diciendo que si lo pierde de vista cambiarán el cuadro por uno auténtico y les tomarán por estafadores. Les invita a que traigan a sus expertos, pues quiere saber cómo lo identificaron y quién fue el vendedor. Un hombre calvo y musculoso entra en la sala, presentándose como el encargado del mercado. Es el pescador con el tatuaje del dragón negro en la espalda. A su lado, el experto en pintura le asegura que ha comprobado personalmente el loto.
Dice que es imposible que haya algo mal en el cuadro. En cambio, son ellos los que tienen el descaro de venir a montar una escena con la esperanza de sacar provecho de esto. El administrador se dirige a Zhao y le amenaza diciéndole que si está tan seguro de que se trata de un cuadro falso, puede considerarse hombre muerto. El protagonista no se queda callado. Habla tan molesto como el administrador, quejándose del trato que les da el mercado fantasma y afirmando que el cuadro es falso porque la fecha es incorrecta y la pincelada también. El experto interrumpe diciendo que fue él quien identificó el cuadro y le acusa de no tener el dinero que ofreció por el cuadro, y por eso dice que es falso. Le asegura que solo son 40 millones de Newen. Tiene dinero suficiente para pagarlo, pero no cree que valga lo que cuesta, porque además de la fecha y la pincelada incorrectas, puede ver el aura negra que sale del cuadro. Con esto, el gerente duda de la palabra de Liang. El experto le dice que si no lo ha valorado correctamente, la reputación del mercado fantasma podría decaer. Para defenderse, le asegura que es imposible que haya cometido un error tan grave, y que son ellos los que acudieron al mercado con el único propósito de causar problemas. Utiliza para escuchar lo que tienen que decir por más tiempo, ordenando a los otros empleados para atraparlos. Para salir, el protagonista tendrá que derrotar a todos los empleados que intenten acercarse mientras se asegura de no dejar atrás a Zhang. Unos instantes después, Li Xiao ha derrotado a la mayoría de los oponentes y solo quedan 2 hombres en pie. Parecen asustados y dudan en atacarle, pero cuando Liang les ordena usar todos sus trucos, entonces les vemos sacar 2 talismanes de sus bolsillos. Los hombres recitan las siguientes palabras: tesoro espiritual, confortar el cuerpo, discípulos alma, 5 órganos, dragón verde, tigre blanco, equipo ritual, pájaro vermellón, Wu vermellón, guardián del cuerpo. Xiao reconoce estas palabras como un hechizo de purificación del cuerpo, y se sorprende de que se pueda conseguir algo así en un mercado de fantasmas. Ante sus ojos, ambos hombres aumentan su musculatura corporal, su altura, y dejan de asustarse para atacar ahora con todas sus fuerzas. El cambio fue tan grande que sus ropas están ahora rasgadas por todas partes, para defenderse de los monstruos. El protagonista concentra parte de su energía en la punta de un bolígrafo, y cuando el pelirrojo ataca, aprovecha sus movimientos para encontrar una abertura, y apuñala la pluma en el centro de su abdomen. A continuación, lanza el objeto contra el pecho del otro, golpeando otro punto que le provoca, como el primero, para volver a su tamaño y fuerza originales. Sus oponentes son noqueados y es en este momento cuando Xiao y Shang salen corriendo de la habitación. Avanzan por los pasillos, atravesando rápidamente las puertas de otras habitaciones privadas. El protagonista va en cabeza, tirando de Shang para que le siga el ritmo. Al final del pasillo, encuentran una puerta que indica ser la salida de emergencia. Ambos van en su dirección. Xiao le dice a su compañero que el coche está aparcado frente a la entrada del edificio, que se adelante y salga de allí rápidamente, mientras él se quedará para encontrar al mago culpable de la energía oscura. Sin embargo, mientras cruzan la puerta, aparecen en un desierto oscuro, lleno de energía negativa, y con esqueletos humanos y animales parcialmente cubiertos por la arena. Zhang entra en pánico, pero Xiao se da cuenta de que este lugar es una ilusión, lo que significa que el mago debe estar muy cerca de ellos. Después de unos segundos, identifica la luna como el ojo de la ilusión. Invoca un ataque a distancia y lo lanza contra la luna. Cuando es alcanzado, la ilusión se desvanece. En realidad, están en el aparcamiento subterráneo del edificio, con una sola lámpara iluminando la oscuridad, y frente a ellos están todos los miembros del mercado fantasma. Y como líder del grupo, aparece un hombre encapuchado con mucha energía negativa saliendo de su cuerpo. Al no verle, el protagonista le acusa de ser quien se ha encargado de falsificar las pinturas antiguas, y por tanto, de haberlas contaminado con su energía negativa. El hombre le confirma que él es el culpable de esto, y también del intento de asesinato del secretario Tae. Shang le insulta por ello, pero el misterioso hombre no parece temer a ninguno de los dos. El hombre les pregunta qué piensan hacer al respecto, porque no parece que vayan a salir vivos del mercado. Saca de su prenda el mismo talismán que los otros 2 hombres usaron para cambiarse. Zhao y Chang están rodeados por los miembros del mercado, y aunque el mayor parece asustado por la situación, el protagonista sonríe mientras observa al brujo. Dice que la única razón para venir hoy es atraparlo. El brujo se burla de él, le asegura que no es más que un pequeño brujo. No puede hacer nada contra él. En lugar de rendirse, le ofrece unirse a su organización. Mientras habla, el protagonista corre en su dirección.
Concentra su energía en uno de sus puños y le da un puñetazo directamente en la cara, y al hacerlo, le asegura que no es un hechicero, sino un guerrero. Debido al golpe, el misterioso hechicero cae 1 metro hacia atrás, pero a los pocos segundos se levanta y prepara su energía negativa con la idea de atacar a Zhao. De un zarpazo, el protagonista consigue derribarlo de nuevo al suelo, esta vez con una herida que le impide usar el brazo libremente. Al fondo, vemos al hombre con el tatuaje del dragón. Molesto al ver caer al mago, decide sacar un cuchillo de sus pantalones y arrojarse encima de Lai Shao, pero en lugar de dañar al protagonista, acaba apuñalando al hechicero de energía oscura. La multitud que se encuentra a su alrededor no interfiere en el ataque, ni siquiera Zhang o el protagonista, que observan en silencio, confusos, cómo sufre el hombre. Zhou se atreve a preguntar si es del mismo bando que ellos. ¿Por qué le ataca? El administrador dice que para que ellos sobrevivan, él debe morir, pues todo el mercado fantasma estaba bajo su control, y no tenían más remedio que cumplir sus órdenes. Cuando el hombre cae muerto, le promete que le pagará 10 veces el valor del cuadro. Zhao, más molesto por esto, explica que lo que le importaba no era sacar provecho del cuadro, sino obtener información del hombre al que acababa de matar. El calvo se excusa diciendo que sabe todo lo que sabía el brujo. Dice llamarse Yuma Cheng, el jefe del mercado fantasma. Fue ese hombre quien le hizo el tatuaje del dragón negro en la espalda, con la que le ha estado controlando en el resto del mercado. Dice que esta era su única oportunidad de matarle y librarse de su control. Al final, prefiere no seguir quejándose ante usted, y en su lugar le pregunta cuáles eran las intenciones de los hechiceros al crear esas pinturas falsas, y quién buscaba perjudicar a la familia Tang. El jefe no sabe el nombre exacto de la persona, pero recuerda que se apellidaba Qin, miembro de la familia de las 5 puertas del infierno. Añade que fue la familia Qin quien solicitó la creación de las pinturas imbuidas de energía negativa, ya que sería una forma fácil y discreta de matar a una persona. Además, una vez realizadas, se guardaron en una tumba durante mucho tiempo antes de sacarlas a subasta. Una vez obtenida toda la información que desean, el protagonista y su acompañante deciden marcharse para ir a ver al secretario Tang e informarle de la gravedad de sus problemas con la familia Qin. Pero tú los detienes. Le ruega a Xiao que rompa el tatuaje del dragón negro de su espalda, para que no muera por la energía absorbida por el dragón. El protagonista dice que no puede hacerlo. Parece desesperado, le ruega de nuevo que le ayude, ofreciéndole que si les libera de los tatuajes atándolos, se ganará a todos los miembros del pueblo fantasma, que le seguirán para siempre. Xiao le dice que no quiere tal cosa, y junto con Shang abandonan finalmente el edificio. Los miembros del mercado fantasma saben que su única opción para liberarse de sus tatuajes es conseguir que el protagonista acceda a ayudarles. Para ganarse su confianza, les ordena investigar la identidad del miembro de Qin que intentó matar al secretario Tang. Les dice que tienen que ser lo bastante sinceros y valientes para impresionarle. Ya es de madrugada cuando Li Xia regresa a casa. En el salón, encuentra a su mujer durmiendo sobre uno de los muebles, esperando su regreso. Intenta llevarla al dormitorio, pero ella se despierta en sus brazos. Xiao le pide que se acueste, que no hace falta que le espere todas las noches, pues a veces puede que no vuelva hasta el día siguiente. Yanrin se ruboriza, le responde que es su mujer y que es su deber esperar a que vuelva. Abraza al protagonista y le pregunta si no le gusta así, pero él la aparta y le confiesa que hay algo de lo que tienen que hablar. El protagonista hace que Yanrin vuelva a sentarse. Él permanece de pie. Comienza diciendo que ambos saben que ella no quería casarse, y mucho menos con él en concreto, por lo que seguir juntos ahora cuando ya todo está bien no tendría sentido. Su mujer interrumpe su discurso, pidiéndole que vaya directamente al grano de lo que intenta decirle. Xiao la escucha y le explica que sí, en algún momento, encuentra a alguien de quien realmente se enamore. Yanrin pueden hablarlo juntos y negociar las condiciones del divorcio, si lo hay. Yanrin se molesta por ello, acusándole de inventar excusas para divorciarse de ella, ya que es algo que el protagonista lleva varios capítulos intentando hacer. Llora, se retira a la habitación, diciéndole que si no está contento con ella, puede hacer lo que quiera. ¿Por qué Xiao la sigue a la habitación? Él intenta consolarla explicándole que no quiere decir que sea infeliz, ni que quiera estar con otra persona. Es algo que depende de lo que ella piense y sienta. Yanrin sigue llorando. Sus padres le trataban mal a diario, y ella no hacía nada por defenderle. Tiene motivos para querer irse, pero desde que cambió todos, han intentado recompensarle por lo que habían hecho,
para que siguiera insistiendo en el divorcio. Abrazado a la cama, con su mujer aún llorando, el protagonista intenta confesarle algo que podría afectar a su matrimonio, pero acaba arrepintiéndose. Lo que quería decirle era su mayor esperanza de vida debido al cultivo, ya que esto podría ser un obstáculo en el matrimonio entre ambos. Para separarse, tendrá que convencerla paso a paso. Unas horas más tarde, Xiao se despierta solo en la cama. Es muy temprano, y le sorprende que Yanrin ya se haya despertado fuera de la habitación. La oye gritar desde la cocina. Allí, intenta cocinar el desayuno para los dos, pero hasta ahora solo ha fracasado. La protagonista se ofrece a ayudarla. Sin embargo, Yanrin se niega porque quiere ser ella sola quien prepare el desayuno. Él le advierte de que, como no suele cocinar, probablemente acabará quemando la cocina. Y, mientras ella se queja con él por no confiar en ella, la sartén en la que estaba cocinando se incendia. Xiao ayuda a apagar la sartén. Le asegura que no hay razón para impacientarse aprendiendo a cocinar, y finalmente Yanrin cede para que sea él quien prepare la comida. Antes de que el protagonista se marche, le recuerda la reunión a la que deben asistir esta noche. Porque Xiao conduce en dirección al edificio que su padre está remodelando para la construcción de la clínica. A su llegada, le dan una vuelta por el edificio, le enseñan todo lo que han cambiado y le señalan los nuevos cambios que quiere Xiao. Mientras hablan, son interrumpidos por una mujer que llega buscando al Dr. La. Es Jiang quien viene con la intención de entregarle algo bonito. Para hablar del caso de Queen Hei-yu, sin que su padre les oiga y se entere de lo sucedido, salen a hablar delante de la entrada. La bolsa en sus manos, el algo bonito que Jiang vino a entregar, resultó ser 100.000 UN su recompensa por ayudar a atrapar al asesino, a pesar de ser un civil. Le pide que la invite a cenar con parte de ese dinero como muestra de agradecimiento. Xiao se niega, así que Jiang abandona el lugar molesto. Oculta entre los árboles, podemos ver que hay una sombra que observa su interacción. Tras quedarse solo, Xiao no tarda en darse cuenta de la presencia oculta entre los árboles decorativos. Esta le obliga a salir de su escondite, afirmando que le ha estado espiando. Esta sombra resulta ser Yumu King, el hombre del tatuaje del dragón negro. Ha venido a rogarle de nuevo que les ayude a eliminar la atadura, y a salvarles a él y a sus hermanos del mercado fantasma. El mes está a punto de acabar, y si no consiguen escapar para romper los tatuajes, morirán pronto. El protagonista le grita que simplemente no puede hacerlo, y que si quiere salvar su vida, debe encontrar a otra persona. Sin la ayuda de Li Chao, no tenía ni idea de qué hacer, así que se quedó quieto en el mismo sitio donde Zhao le había dejado, hasta que del edificio salió el padre del protagonista, y le preguntó qué le pasaba. Le explica que ha venido a buscar ayuda médica, pero que su enfermedad es casi incurable. El padre de Li Chao se ofrece a buscar a su hijo, ya que es médico, cuando su padre le recuerda al hombre que lleva medio día fuera de la clínica. El protagonista le pide que simplemente le ignore. También le informa de que Yanrin acaba de llamarle y debe ir con ella a una reunión. Le pide que se ocupe de todo lo que falta para hoy. Frente a la avenida, mientras Li Xiao esperaba para coger un taxi, se le acerca y le dice que donde quiera que vaya puede llevarle. Zhao acepta sin pensar que el lugar al que quiere ir es el Hotel Sibing. En la entrada de este hotel, Yanrin se baja del deportivo rojo de Li Xiao. Los amigos con los que se encuentra se sorprenden al verla bajar de un coche tan lujoso. Piensan que debe de ser porque Yanrin ha conseguido que un hombre rico se case con ella y la mantenga. Antes de contestarles, saluda a Yao, a Wanchu, sus amigos. Luego les cuenta que se ha casado con Li Xiao, y que el coche es en realidad de su propiedad. Las mujeres no la creen, pensando que puede haber encontrado a otro hombre que la mantenga mientras estaba casada con el protagonista. Detrás de ella aparece Shang Rang, que la llama desvergonzada por mentir de forma tan evidente. Está segura de que es imposible que un vago como Li Xiao sueñe siquiera con poseer un coche tan raro y lujoso. Revela que un alumno de Yanrin le había ofrecido ese coche a cambio de salir con ella. Ella afirma que de este trato obtuvo el Lamborghini. Yanrin dice que es cierto, sin embargo, ella se negó y no cambiaría de opinión por ningún motivo. Yanrin defiende a su marido diciendo que ese coche es suyo, que pronto abrirá una clínica y que la creación de una empresa de cosméticos está casi terminada. Aún así, Rang no la cree y la llama golfa que se acuesta con muchos hombres a pesar de estar casada. Esto la enfada mucho, que explota y abofetea a Shang Rang. Le ordena que se disculpe por lo que dijo de ella en Li Xiao. Cuando no se disculpa, Yanrin le recuerda que es ella la que se acuesta con hombres a cambio de cosas.
Como su familia son pequeños empresarios que no pueden permitirse derrochar todo el dinero que ella gasta en ropa y bolsos. Tras ella, Rang también se enfada y cuando levanta la mano para abofetearle, la detienen los amigos de Yanrin, que la sujetan para calmarla. Yanrin recuerda que no le contó a nadie su oferta de estudiante ni su matrimonio con Li Chao, por lo que ha estado buscando información privada a sus espaldas. Unos minutos más tarde, Zhao llega con usted al Hotel Saifeng. Al entrar, encuentra inmediatamente a Yanrin con sus amigas. Una de ellas dice que su atuendo no parece el de alguien con tanto éxito como describe Yanrin, pero ella le responde que es porque estaba renovando la clínica y no tuvo tiempo de cambiarse de ropa. Su mujer se le acerca y le entrega una bolsa con ropa, pidiéndole que vaya a cambiarse al coche. Zhao le dice que no será necesario, porque la última vez, el dueño del hotel, Shang Heikon, le dio una tarjeta de visita que puede utilizar para conseguir su habitación rápidamente. El novio de la otra amiga de Yanrin se sorprende de que Li Shao tenga tan buena relación con un hombre tan poderoso como Shang Heikon. La mujer también parece encontrarse encantada por ello. Al cabo de unos minutos, aparece el dueño del Hotel Saifeng, que saluda cordialmente a Zhao. El hombre le dice que, a pesar de no ser un pez gordo en la empresa, sigue teniendo palabra en el hotel, así que si necesita algo, puede pedírselo tranquilamente. Le informa de que le ha preparado una suite presidencial. A sus espaldas, el pequeño grupo mira asombrado. Yanrin parece orgullosa de su marido. Cambiamos de escena al interior de la suite, concretamente, en la ducha de la suite. La protagonista acaba de terminar de bañarse, cuando oye un crujido procedente del exterior del cuarto de baño. Cuando sale, hay una sombra oculta tras las cortinas de la ventana. Cuando la ve entra y parece estar indefenso. Una mujer de pelo corto y ojos verdes sale de detrás de las cortinas, con un cuchillo en la mano con el que intenta atacar a Li Zhao. Voy a terminar aquí. Así que chicos, si os ha gustado este video y queréis la segunda parte, dadle 1000 likes a este video. También suscribirse al canal, haga clic en la campana, y pero lo más importante, dejar un comentario. Hasta el próximo video.